Bueno, bendecido día para todos. Bueno, empecemos con una pequeña oración primero para este compartir de este testimonio que el Señor sigue construyendo en mi vida y en mi familia. Entonces, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, mi nombre es Ana María Malagón, exmodelo, y les voy a contar un poquito de mi génesis. Soy hija del primer matrimonio de mi madre, un papá que lo conocí ya estando grande, mi mamá rehace su vida con otra persona, la cual hoy en día es mi papá. Un hombre que nunca me dijo que no era su hija, un hombre que me respetó, que lo vi llegar siempre antes de las 6 de la tarde, ni faltarle el respeto a mi mamá, ni verlo borracho, un hombre muy trabajador, es muy trabajador, muy responsable, entregado a la familia. Oro por su conversión, aunque viene de una familia católica, estamos orando porque realmente se pueda dar el sacramento del matrimonio en esos 44 años que llevan juntos mis padres, la edad que tengo. Bueno, mis papás son diseñadores de modas, entonces a la edad de 15 años se me mete la loca idea de entrar al mundo del modelaje. Siempre me había gustado lo artístico, la pintura, el ballet, la música, el baile, bueno, todo ese tipo de cosas, pero no sé por qué me entró como ese afán de entrar a este mundo. Aunque mis papás no querían, fue tanta mi insistencia que lo logré. Entro a estudiar en una escuela en Bogotá, yo vivo en Cajicá, soy de Cajicá, un municipio cercano a Bogotá, y empiezo a estudiar en esta escuela. Por supuesto, cuando tú entras a estos medios, donde muy claramente tu cuerpo es una mercancía, pues no existe el pudor, la modestia, a la desnudez se le llama arte, y uno empieza a meterse en este mundo superficial, donde los estereotipos de belleza van cambiando, ¿no? De acuerdo a lo que la moda les vaya imponiendo. Entonces, siempre había sido una mujer muy flaca, no por dieta, no por encajar en estereotipos, demasiado delgada. Me molestaban en el colegio, me hacían bullying, pero a mí eso nada de eso me afectaba. Me sentía a gusto con mi cuerpo. Y pues también como decía, muy deportista, pues hacía demasiado ejercicio, pero lo hacía porque me gustaba el deporte. La época que entró en el modelaje en el año 95, los estereotipos de belleza en Colombia eran las reinas, entonces eran mujeres de talla grande, de talla 8, talla 10, voluptuosas, y yo extremadamente delgada. Entonces todo el mundo me decía, tú deberías irte a trabajar en el exterior, a Europa, que las modelos son muy, muy flacas. Pesaba 45 kilos, yo mido unos 74. Entonces para mi estatura y peso pues era demasiado delgada. Durante ese tiempo termino el colegio, empiezo a estudiar licenciatura en las artes plásticas y diseño de modas y se me presenta una oportunidad. Esa oportunidad es un concurso de modelaje que hacen acá en Colombia y 25 modelos de todas partes, porque participaron de todas partes, van con un tiquete a Ciudad de México a participar en otro concurso de modelaje con modelos de todas partes del mundo. Me ganó este concurso, me voy a Ciudad de México. Aquí quiero anexar que a la edad de 16 años empieza mi vida sexual activa. Y esa vida sexual activa, ¿cómo empieza? Pues mis papás, por querer ser como nuestros amigos, yo tengo otra hermana menor, yo soy la mayor, luego otro hermanito, y mis papás por ser como abiertos, ¿no? Porque el mundo nos vende como que seamos amigos de nuestros hijos, pero pues bueno, esas cosas ahora cuando uno ya es papá entiende que no es tan beneficioso el ser amigo de tus hijos. O sea, hay que manejar, es una línea muy delgada.
pues mis papás nos hablan de una sexualidad abierta, que lo más importante era no quedar embarazada. Entonces yo empiezo desde los 16 años a planificar con métodos anticonceptivos y aparte de eso, pues una vida sexual activa en el noviazgo, que hoy puedo entender que, que ese regalo de la virginidad está guardada para una persona especial en el matrimonio. En ese momento no lo entendía y mis papás nunca me hablaron de castidad y mis papás no estaban en ningún caminar de la fe católica. Antes todo lo contrario, aunque mi papá formaba en la religión católica de una manera, diría, brusca, porque el abuelo era de obligarlos a hacer el Santo Rosario, o si no les pegaba, o los ponía a ir a Eucaristía en ese entonces, que la Eucaristía era, el sacerdote estaba de espaldas y ellos no entendían qué pasaba, hablaban en latín, y les tocaba 2 horas estar de pie, y el abuelo no los enamoró del catolicismo. Hola, mi amor. Venga, saluda. Mira, ay, salúdalos. Entonces, pues mi papá tenía un dolor en su corazón con la religión católica. Mi mamá en esa búsqueda de Dios, pues eh, estuvo con los testigos de Jehová, bueno, a los cristianos, que acá les decimos cristianos, bueno, todos seguimos a Cristo, pero a nuestros hermanitos protestantes acá se les dice cristianos. Pues mi mamá estuvo en muchas eh, pues, en otros grupos, sectas, podemos hablarlo así realmente, porque pues a veces a nuestros hermanitos les molesta, pero las cosas hay que hablarlas por su nombre. Entonces, pues en mi casa la formación de la fe fue eso. Aunque fui bautizada y hice mi primera comunión, pero nunca formada. O sea, hicimos la primera comunión, nunca más volví a comulgar, nunca más volvimos a Eucaristía, más por un evento social, nunca formada en la fe católica. Pero bueno, la semilla quedó ahí, bendito sea el Señor. Y bueno, empieza esta vida sexual activa, me voy a México, en ese entonces el novio que tenía también a modelo ganó, se va conmigo para Ciudad de México, empezamos a vivir allá una etapa juntos, fue un momento bastante doloroso y pienso que fueron heridas que se fueron formando en mi corazón, porque, porque fue un amor desordenado, que realmente no me aportó nada, sino todo lo contrario. Empecé a hacer heridas en mi corazón. Estuvimos 6 meses en México trabajando, nos regresamos a Colombia y yo pospuse mis estudios, porque ¿qué pasó? Yo empecé a ver que con el modelaje podíamos ganar un dinero fácil. Entonces, llegué a Colombia, entonces como venía de México, en México ocupé el segundo lugar en la categoría que yo participé y había una propuesta de irme a Milán a trabajar. Y no me fui, pues hoy puedo entender que de pronto será el plan de Dios, pero en ese momento no me fui porque esa persona con la que estaba no le parecía que me fuera sola, que si no me iba con él, que entonces no. Y lastimosamente no tenía una madurez para poder tomar mis propias decisiones y una codependencia emocional y no me fui a vivir la oportunidad de trabajar en Milán. Entonces, bueno, esa relación se termina, gracias a Dios. Y pues como ya estaba muy herida, pues yo ya estaba muy como a la defensiva en temas, como mi amor, esta agenda no. Estaba muy a la defensiva, ya te veo otro cuaderno, ya te veo otro cuaderno. Estaba muy a la defensiva con los hombres y más que todo trabajaba todo el tiempo con varones. Entonces yo sabía que realmente los hombres querían, era una relación de esas, como se dice, abiertas, de pasar una noche y ya, y nada serio. Entonces realmente yo decidí como que no tener más relaciones de noviazgo con nadie. Nunca fui una mujer, porque a mí me aterraba mucho cuando estuve en Ciudad de México, ver compañeras de trabajo que conocían a alguien y con esa misma noche se acostaban con esa persona. Uy, para mí era súper fuerte porque yo decía, aunque estaba mal lo que yo también estaba haciendo, pues por lo menos tenía que haber una relación de noviazgo, ¿no? Sí, pero no, ellas era la noche que lo conocían y, mejor dicho, con esa persona se iban a la cama y yo decía, Señor, o sea, por más de que sea las pocas herramientas que mis papás me dieron en valores, con lo que ellos podían, porque yo no los juzgo, los papás damos de lo que hemos recibido y nos han dado. Entonces, pues me parecía bastante fuerte el tema. Entonces, pues yo decidí, novios no. Entonces, bueno, empecé a trabajar, me empezó a ir muy bien, empecé a dictar clases de pasarela, un montón de cosas, y en un casting de modelaje, se ve en este casting, y en ese casting conozco a Juan Pablo. La verdad, no nos caímos bien. Eso sí, me pareció súper guapo. Mide 1,90, tiene ojos azules, muy guapo, pero sabía que de pronto o aquí ni aquí había algo que me pudiera aportar, entonces me
prefería como que no, ¿no? Porque me había parecido como hasta antipático. La verdad no nos caímos bien. Nos empezamos a ver en más eventos en común, en muchas otras actividades, y un amigo de nosotros en común nos invita a dictar un taller de pasarela a Montería, otra ciudad de Colombia. Y en ese taller de pasarela, pues realmente puedo conocer al verdadero Juan Pablo, porque nosotros, o sea, todo lo que ustedes ven en redes sociales, eh, la gran mayoría son máscaras, son personas aparentando lo que no son. Entonces, pues lo que yo había visto en Juan era una máscara. En el viaje realmente pude conocer al verdadero Juan Pablo y me pareció un hombre súper respetuoso, formal, con un corazón enorme. Aparte tenía novia y se portó como un caballero. A mí esas cosas me fueron flechando. O sea, ya esos hombres ya no existen. Imagínate en esa época, imagínate ahora, pues más difícil. Yo dije, pero no, empezó a ver como esa química, ¿no? Pasamos un fin de semana súper bonito, fuimos a bailar, compartimos, nos quedamos en el mismo hotel porque nos habían contratado y pues nos quedamos en el mismo hotel, pero bendito sea el Señor. Y como les estaba contando de pues este viaje que realmente el Señor me permitió conocer al verdadero Juan Pablo, pues regresamos a Bogotá y empezamos a seguir viéndonos en eventos, en desfiles, en cosas, y yo empecé a sentir más cosas. Pero yo dije, él tiene novia, así que Ana, bájate de ese bus porque él tiene novia. Pero fue tan grande la química con nosotros que al poco tiempo ya empezamos un noviazgo. Eh, un noviazgo en el mundo. Como les decía, yo vivo a las afueras de Bogotá y él vivía en Bogotá, en la capital. Entonces yo me quedaba más en el apartamento de él que en mi casa. Para mis papás esto es normal. Para la mamá de Juan, no, porque es una mujer muy tradicional católica, de hacer el Santo Rosario. Entonces, pues para la mamá sí, no le parecía muy bien que, pues que nos estuviéramos quedando juntos. Entonces, bueno, arrancamos una relación del mundo, 6 meses, entre comillas, un noviazgo bonito, donde pues está incluida la intimidad, donde pues realmente nosotros no éramos de excesos en ese entonces, ni de mucha fiesta, ni de trago, ni de drogas, realmente bastante sanos, ¿sí? Y bueno, se nos vuelve a presentar una oportunidad, viene una booker de una agencia de México a hacer casting de nuevo aquí a Colombia, presentamos el casting, escogen a Juan, me escogen a mí y a otros amigos. Ya teníamos todo planeado para irnos y pues en ese viaje Juan se le presentó una oportunidad. Realmente a él le llegó lo de modelaje por una llamada equivocada a su casa, pero realmente lo que a él le apasionaba era la actuación. Entonces le presenta una oportunidad en la parte actoral acá en Colombia y pues tomamos la decisión. Él decide quedarse y yo decido irme. ¿Por qué? Él me propuso que me quedara, que como lo iba a dejar, que estábamos en nuestro mejor momento, pero lo que yo les dije, yo ya había sacrificado una oportunidad laboral por una relación y yo dije, no quiero que esto me vuelva a pasar. Y también pensaba en mi corazón que pues que a Juan le faltaban vivir etapas en su vida y esas etapas era que le llegara la fama, porque él ya había empezado a ser el modelo famoso acá en Colombia y yo sabía que lo de la actuación para él iba a ser ese momento de fama. Yo no quería estar ahí para que me hicieran daño, a él le faltaban vivir muchas cosas en su vida, porque mira, yo ya había vivido con alguien. Yo a los 18 años era independiente económicamente, ya había viajado a varias partes, entonces yo en el fondo corazón sabía eso. Yo le dije sin saber, ¿no? Porque Dios ahí todavía en ninguna parte estaba. Le dije, pues si está de Dios que estemos juntos más adelante, así será. Me voy para Ciudad de México, durante ese tiempo eh, empiezo a cumplir todo lo que me había propuesto, que era tener mi apartamento, tener mi carro, viajar por el mundo. Eh, mi fuerte era hacer desfiles de ropa interior y vestidos de baño. Yo trabajaba casi todos los días. Me fui a la China casi 4 meses de gira laboral. Y en ese viaje, Juan me propone eh, que me venga, porque él empieza a ir muy bien laboralmente, muy laboral, le va bien, entonces él me dice que por qué no me vengo a Colombia, empezamos a vivir juntos y me iba para las temporadas fuertes de trabajo.
llegué a contemplar la idea y regresando de México, pues él ya había empezado una relación con otra persona. Me enteré estando allá en la China, entonces pues corté con todo vínculo con él. Para mí pues me demostraba la inmadurez en la que él todavía estaba. Entonces yo dije, no, no voy a sacrificar todo lo que ya tengo acá en Ciudad de México por alguien que todavía le falta mucho. Entonces, bueno, perdimos un tiempo el contacto. Después de unos meses reapareció por una llamada por teléfono y en esa llamada por teléfono pues me preguntó, yo ya vivía con alguien, tenía una relación con él era bailarín, cantante, mexicano, modelo, ya estaba viviendo con él, otra relación de esas tóxicas también, porque pues ninguno de los dos en un caminar de fe. Bendito sea el Señor, hoy él también hizo un proceso de conversión. Ciérrame la puerta de mi amor. Un proceso de conversión muy bonito, tiene una hermosa familia, tenemos contacto. Me alegra que esas relaciones pasadas también, y sigo orando por esas personas para que también puedan tener ese encuentro personal con Dios. Y ahorita también es misionero, bueno, muy bonito. De verdad que sí, me alegra también por él, porque sé que también estaba en su vida en esa búsqueda desordenada, pero pues también su mamá es una mujer de mucha oración y bueno, las oraciones de la mamá tarde o temprano dan frutos. Bueno, ¿qué les puedo contar? Después ahí, bueno, algo súper importante. ¿Se acuerdan que les había dicho que yo me sentía a gusto con mi cuerpo? Había sido extremadamente flaca y mi manager me dijo, ¿por qué no te operas? O sea, ¿por qué no me pongo una talla de gusto? No tenía nada, o sea, flaca, flaca. Eh, entonces yo dije, pues ¿para qué? Si yo me siento bien con mi cuerpo. Pero ella me decía, como haces tantos desfiles de ropa interior, vestido de baño, te van a contratar para catálogos si llenas la copa del brasier. ¿Por qué no te operas? Bueno, fue tanta la influencia con mis amigos, mis amigas de trabajo, estoy viendo muy, eh, de trabajo, te amo, que termino accediendo a operarme y por supuesto me salió mucho más trabajo, eh, muchísimo más trabajo. Y, pero no entendía la mala decisión que había tomado, porque hoy tengo el síndrome de Asia, porque estos implantes eh, atacan el sistema inmunológico y pues eso está saliendo hasta ahora a la luz pública acá en Colombia, en Estados Unidos ya, bueno, aquí ya hay muchas famosas que han hablado sobre el tema, pero igual las mujeres siguen tomando las decisiones por vanidad. Eh, yo creo que en este caminar he entendido que nuestro cuerpo es el templo de Dios y ese templo de Dios, Dios lo hizo único, irrepetible y perfecto para él y que ese cuerpo se guarda es para nuestro esposo. Entonces, pues todas las decisiones que tú tomes, pues pasarán la factura y han pasado la factura en mi salud. Estoy orando para que se pueda dar este año o en el momento que el Señor disponga poder hacerme la explantación. No me interesa la cicatriz que me quede, no me interesa que me pongan nada, solamente me interesa recobrar mi salud y reparar la mala decisión que hice y poderle hablar a las mujeres que no. O sea, Dios no hizo una maquinita como Barbie de sacarnos todas igualitas, sino que realmente, pues Dios nos hizo únicas y repetibles. Entonces, hay que aprender a amar lo que el Señor, sin decir que hacer ejercicio, cuidarse con cosas naturales esté mal, sino cuando ya empiezas a que la vanidad sea el centro, ¿no? Porque pues nosotros las esposas, pues debemos arreglarnos para nuestros esposos, estar bonitas también para sentirnos bien, pero pues cuando ya empezamos a utilizar estas cosas que nos vende el mundo, de que el botox, que inyectarse los labios, que hacerse el lipo, que hacerse un poco de cosas, ahí yo creo que ya estás cruzando una línea peligrosa hasta con tu propia salud. Entonces, bueno, eh, ¿qué empieza a pasar con la relación con Juan? Él se va para Ciudad de México, empezamos a vivir una relación de nuevo, él venía montado en una nubecita porque ya era famoso acá en Colombia, ya había empezado a hacer producciones, novelas, le ha ido bien, iba a protagonizar una novela, las cosas no se vieron bien, tuvo una caída eh, y decidió irse a Ciudad de México. Allá empezamos una historia los dos, donde empezamos a abrir puertas porque empezamos a vincularnos con un grupo de amigos de excesos. A nosotros nos gustaba mucho la fiesta electrónica y esa fiesta electrónica tú sabes que te lleva a otras cosas, a drogas, a promiscuidad, a un montón de cosas. Gracias a Dios no caímos en cosas como estas, pero sí abrimos puertas con las drogas.
Me pasaron unos momentos muy fuertes que muchas veces no los cuento en el testimonio en pareja porque eh, como anexamos lo de mi esposo y lo mío, pues serían como 3 horas y media en esta novela que la mal escrita por nosotros, pero que hoy la escribe el Señor. pero, pero en esa parte individual de abrir las puertas con la droga me pasaron momentos súper fuertes que en ese momento no entendía que lo llama la gente acá en Colombia como un mal viaje, pero no. Pienso que uno abre puertas espirituales y eso lo hablé con mi director espiritual y fue que una noche consumiendo drogas, porque allá en las discotecas se les dice antro, entre lo más subterráneo, yo le digo el inframundo, entre lo más subterráneo oscuro es lo máximo. Y efectivamente una noche de esas que estaba súper dura, había consumido una droga que se llama éxtasis, empecé a ver y escuchar cosas que me causaron impacto. Eran muchas voces, empecé a escuchar las voces de todo el mundo y empecé a ver que la pupila de las personas se ponía totalmente negra y veía como si el alma de las personas fueran demonios. O sea, yo no veía a las personas sino eran demonios. O sea, yo pude ver lo que pasa espiritualmente en ese lugar, en esos lugares oscuros. Veía un cuarto que entraba y salía gente y que en ese cuarto se hacían cosas terribles. Bueno, fue una noche súper pesada para mí, pero entonces, como Juan no estaba tampoco en un caminar de fe, me decía, no, si fue que te mal viajaste, toma agüita, relájate, porque él estaba en su cuento. Hoy puedo entender, y en dirección, agua, sí, vaya, pídale a papá, vaya, porque había agüita. Que no, que esa parte espiritual se puede abrir, pero no para unas cosas buenas, sino para cosas malas. Y, mi amor, ve que papá te dé agua, vale. Entonces, mi amor, ¿me puedes desconectar el internet? Esto, Juan, se me bajas al bebé y le das agüita. Entonces, fue un momento fuerte. Después me volví a pasar en otro sitio, estaba también consumiendo droga y había un muchacho con un duende de peluche, como muñequitos. Y yo vi que ese duende empezó a tomar vida, ¿sí? Y yo empecé a ver la cara diabólica de ese bichito, entonces yo empecé a sentirme mal y a querer pelear con ese muchacho porque yo le decía que lo sacara del sitio, un ambiente, y pues Juan no veía nada, o sea, veía como un muñeco feo, pero no estaba viendo lo que yo veía. Entonces, empezaron a pasarme y con eso, bendito sea el Señor, yo le empecé a coger recelo al tema. Empecé a no consumir estas sustancias cuando salíamos porque realmente me pasaron varios momentos así de crisis fea. Bueno, hubieron también supuestamente buenos momentos, pero bueno, de ahí no queda nada bueno como siempre. Entonces, bueno, empezamos en esta clase de excesos. Juan no quería trabajar porque él venía montado en su nube, soy el actor, no quería ir a casa. Y aparte, él llegó al inicio a vivir no conmigo, sino con unos amigos, los cuales tenían muchísimo dinero con los que salíamos de fiesta. ¿Y qué pasó con estos amigos? Pues estos amigos lo utilizaban como el gancho para jalar viejitas, porque estos amigos ya eran hombres adultos separados de sus mujeres y pues salir con Juan era poder captar esas mujeres que ellos querían. Ellas contrataban prepagos, eso era un desorden, ustedes no se imaginan. O sea, yo digo que el Señor, a pesar de que uno pueda estar en el inframundo, siempre te manda angelitos y tú decides qué decisión tomar, pero nunca te deja solo. Entonces, bendito sea el Señor, en algunos momentos tomamos buenas decisiones, en otros momentos, pues, tomamos nosotros las decisiones y las super embarramos. Durante ese tiempo, ¿qué me empieza a causar? Eh, un desamor por Juan. Empecé a sentir que, aunque no tenía planes ni de casarme ni de tener hijos, no veía, no veía un proyecto de vida afín. Yo lo veía como en la vida loca, pasándola bueno, pero no iba a trabajar 20 años. Entonces, bueno, empieza como esta etapa con Juan a no darme cuenta de que yo no quería estar más con él. Empecé a sentir como ese desamor, no había proyectos juntos y ya tenía en la cabeza planeado finiquitar la relación. No sabía cómo porque realmente había un apego muy fuerte en ese momento de parte de él hacia mí. O sea, yo podía terminar la relación sin sentir morirme y hacer mi vida parte, pero yo sentía que en el caso de él no era así porque ya habíamos como un tiempo haber terminado, duró 3 días depresivo, no se quería levantar de la casa, de la cama y no quería salir ni siquiera nada. Entonces me di cuenta, pues cuando estamos lejos de casa, pues extrañamos esa parte afectiva, emocional de nuestras familias, pero cuando no se tiene a Dios como centro de nuestras vidas, pues uno se vuelve codependiente
y una codependencia malsana en nuestras relaciones afectivas, ¿sí? Entonces, pues él era, me voy a morir, no puedo vivir, etcétera. Entonces, pues me costaba mucho el tema de terminar la relación, pero yo yo estaba hasta aquí porque ¿qué pasaba? Aunque salíamos de fiesta y todo el asunto, yo seguía muy disciplinada con mi trabajo. Entonces yo me levantaba a trabajar, hacía mis cosas, me iba a casa y me movía, hacía mis cosas. Y cuando me iba los fines de semana, que él se quedaba en el apartamento, porque ya estábamos viviendo en ese tiempo juntos, no, pues yo llegaba y encontraba ropa sin lavar, la loza sin lavar, gente instalada, fiesta todo el fin de semana, y yo decía, por Dios, ¿qué es esto? Un hombre así a mi lado no lo quiero, ¿sí? Entonces, yo ya venía de un viaje claro y concisa que no más, ¿qué me pasa en ese viaje? Venía de un viaje con mis compañeras de trabajo, veníamos de unos desfiles, y ellas venían en La Habana hablando de que yo estuve embarazada, yo me practiqué un aborto, esto. Uy, eso a mí me empezó a causar como un impacto en mi corazón y una curiosidad. Entonces yo las escuché y ¿qué pasó? Que conecto ese momento con lo que ya había vivido durante ese trayecto que les digo. A los 16 empieza mi vida sexual activa. En ese momento tenía ya 24 años. Había planificado con cuánta basura hay en el mercado. Parche, dispositivo, inyección, pastillas, todas. Pero para mí la más fácil fue la inyección mensual, que era, es decir, el 8 de cada mes, entonces iba a poner la inyección y ya. Que yo digo hoy día, les digo, cuando nosotros damos nuestro testimonio a los jóvenes, les digo, como si al corazón se pudiera poner un preservativo. O sea, nos cuidamos de quedar en embarazo como si fuera una lepra. Pero ¿y las enfermedades de transmisión sexual en dónde quedan? Es que el maligno es súper inteligente y hoy me aterra a los papás que les preocupa que sus hijas no queden en embarazo, pero ajá, y las enfermedades de transmisión sexual en dónde quedan. El condón no es 100% seguro. Y si estás tomando pastillas, ¿cómo te estás cuidando? Y si te estás inyectando, ¿cómo te estás cuidando de las enfermedades venéreas? Y si tienes un dispositivo, ¿cómo te estás cuidando de las enfermedades venéreas? La única manera de uno cuidarse es la abstinencia, la castidad. Entonces, qué grave y tenemos que responder a Dios por, por, por esa sexualidad malsana en nuestros hijos y no hablarles de la castidad. Aunque los hijos tomarán sus propias decisiones, pero como yo les decía, a mí no me hablaron de la castidad, a mí me hablaron de métodos de planificación. Hoy mi hijo de 19 años, si planifica, si no planifica, porque aquí no se les habla, aquí se habla de castidad, pero si el día de mañana toma sus decisiones, pues ya será, como dicen, pecando con plena conciencia, porque sus papás le hablaron con la verdad, ¿sí? Entonces, a mí no me hablaron con la verdad. Entonces, bueno, como duré tanto tiempo planificando con inyección, a mí me da una hemorragia súper fuerte, me toqué donde una ginecóloga y la médico me dice que suspendamos por un momento para retomar otro método anticonceptivo y como yo dije, pues llevo tantos años planificando, yo creo que no pasa absolutamente nada. Eh, entonces, bueno, como te digo, retomamos ahí cuando iba en la van que mis amigas estaban hablando de todo esto y yo me bajo de la van, voy y me compro una prueba de embarazo, llego al apartamento, encuentro lo que les estaba diciendo cuando me iba los fines de semana, me hago la prueba de embarazo y la prueba de embarazo sale positiva. Yo lo primero que dije, como el discurso de las feministas, mi cuerpo, mi trabajo, mi vida se me va a arruinar conmigo, todo lo que el mundo te vende. Yo entré en crisis, duré creo que duchándome como una hora diciendo, no, esto es un mal sueño, esto no puede ser posible. Entonces, cuando salgo del baño, Juan mira la prueba de embarazo, allá está de fondo mi esposito. Yo soy el mal sueño. Soy el mal sueño. Un abrazo para todos, bendiciones. Y cuando él ve la prueba de embarazo positiva, él me dice, yo sí quiero ser papá. La verdad, en ese momento yo lo vi con ganas de cogerlo del pescuezo, porque yo decía, es que la que pone el cuerito soy yo. Pero nuestras relaciones, o sea, nuestras charlas de noviazgo, él siempre me ha dicho que quería ser papá joven, ¿sí? Pues realmente él con su papá, pues tuvo una relación súper fracturada, su papá lo abandonó cuando él tenía 16 años, o sea, no hubo una relación de papá-hijo como debía ser, entonces había una herida en su corazón y él quería, pues, poder ser ese papá que su papá no fue, pero pues sin Dios, ¿no? Entonces, en ese momento. Y bueno, llamo a una amiga
y le cuento lo que está pasando. Ella me dice, ella ya había abortado 2 veces, me dice, mira, no tienes que hacerte una prueba de sangre ya para saber cuántas semanas tienes y tomar una decisión. Y pero después se queda un minuto en silencio y me dice, pero ¿sabes qué, Ana? Un hijo es una bendición. Porque en ese momento de su vida ella quería ser mamá y ya no podía. Colgué el teléfono, llamé a mi mamá. Cuando le estoy contando, o sea, no le alcanzo a contar a mi mamá, me dice, hija, a usted no se le ocurra hacer lo que usted está pensando. Esa conexión de mamá e hija, ¿no? Yo, pues en esa angustia, esperé que fuera el lunes, nos hicimos la prueba de sangre, reembarazados. La ginecóloga me hace una ecografía, nos hace una ecografía, y en la ecografía se ve un frijolito con un ojito. Y yo dije dentro de mí, pues no, no puedo hacer lo que estoy pensando. Ya metí la cabeza, no hay nada más que hacer. Salimos de ahí, Juan feliz, llamó a Colombia, le contó a todo el mundo que iba a ser papá, le faltó echar juegos pirotécnicos, él estaba feliz. Yo la verdad con cara de tragedia, porque yo pensaba en mi trabajo, qué va a pasar, vivimos en otro país, tenemos visa de trabajo, no de residentes, pensaban todo o sea, nosotros como mujeres dimensionamos todo, ¿no? Los hombres se dejan llevar por el momento. Yo pensaba que va a pasar en 6 meses, 9 meses, en un año, en fin, etcétera. Primeriza, todo lo que implica un embarazo, un primer embarazo. Entonces, pues bueno, eh, nace nuestro hijo, bueno, trabajo hasta los 5 meses, hasta que se me notó la barriga. Y en ese momento dije, ¿qué vamos a hacer? Porque vivimos en una Ciudad de México es una ciudad muy costosa. Y empezamos a gastar mis ahorros de trabajo y a darme cuenta que si teníamos el bebé en Ciudad de México salía demasiado costoso, era imposible. Entonces yo ya había pensado y tomado la decisión de regresarme a Colombia. Mis papás siempre han estado económicamente bien. Mis papás devuélvanse, aquí los ayudamos, no se preocupen por eso. Pero Juan no se quería devolver porque era devolverse por la puerta de atrás. Él no había hecho nada laboralmente, ni como modelo ni como actor. Entonces, pues él no se quería. Y yo ya iba a cumplir 3 años viviendo en México, pues tampoco me quería devolver, yo estaba muy contenta. Iba para 4 años. Entonces, pero pues tenemos que ser conscientes que no nos fue. Lleva a cumplir 7 meses y medio de embarazo, nos tenemos que regresar a Colombia y nos fuimos a despedir de estos amigos de fiesta pesada, de mucho dinero, uno de ellos mexicano, y nos dijo, ¿y estos pinches colombianos a qué se regresan a Colombia? Dijo, a meses de que les nazca el niño y a ustedes les entreguen los papeles de residentes. Pues nos hizo una propuesta tentadora, nos terminamos quedando en Ciudad de México, nace nuestro hijo Juan Ángel, que hoy puedo decir que ese hijo no planeado ni deseado por mí, Dios sí lo había planeado, lo había deseado. Y hoy, esto que les estoy compartiendo, que bueno, falta un recorrido más que contarles, muy seguramente si yo no le hubiera dicho ese sí a la vida, hoy no existiría esta familia. Y quién sabe en dónde estaría, porque esa pregunta me la he hecho mucho con mi director espiritual. A veces hay que sentarse y decir, ¿qué hubiera pasado de mí si yo no hubiera dejado entrar a Dios? Quién sabe, múltiples relaciones, de pronto muy exitosa, con mucha plata, pero más vacía que para dónde. Porque eso era lo que me pasaba antes del embarazo. Yo había logrado todo lo que me había propuesto, viajar por el mundo, tener plata, maquillaje, gastar en restaurantes, en ropa, pero yo llegaba a mi apartamento por la noche y yo sentía ganas de llorar. Y yo decía, ¿por qué? ¿Por qué no soy feliz si el mundo me dice que esta es la felicidad? Pero yo no entendía que era Dios que faltaba en mi vida, ¿sí? Yo misma me contestaba y decía, no, seguramente porque no ha llegado la persona indicada a mi vida, ¿cierto? Aunque lo que les decía, en mis planes nunca estuvo ni casarme ni tener hijos. Porque es que cuando uno quiere hacer el plan de vida sin involucrar a Dios y que realmente se complete la misión que Dios quiere con nosotros, pues nunca vamos a ser felices. Puede llegar la fama, el éxito, el super papacito o la super mujer, pero si no es la persona que Dios tenía para ti, tú nunca vas a ser feliz. Entonces, y aparte nos venden una felicidad sin sacrificio, sin esfuerzo, sin pruebas, ¿sí? Porque nos venden una felicidad efímera, ¿sí? Mientras que cuando decidimos seguir al Señor, pues llegan pruebas, dificultades, pero se miran de cara diferente con Él. Entonces, bueno, nace nuestro hijo Juan Ángel, metidos en el cuento de papás, llega a nuestras vidas, quedamos en embarazo de nuevo, bueno, fue una bomba atómica como el primero, pero pues mi familia preocupada, no, que ya con 2 hijos en otro país, ¿cómo se les ocurre? Solo yo ya no podía trabajar,
pues Juan empezó a buscar trabajo en otras cosas, empezó a estudiar actuación y yo me di cuenta que realmente su talento era la actuación, porque yo pensé que como todavía había llegado por una llamada equivocada al modelaje, y el modelaje lo llegó a la televisión y no hubo una preparación, y él pierde una novela protagónica por no tener la preparación, porque él todo le llegó muy rápido, él dio pasos muy grandes en muy poco tiempo. Entonces, verlo estudiar me mostró a mí que realmente era su talento. Y a él se le presenta una oportunidad muy buena y tiene que no aprovecharla porque sabía que de ahí no alcanzaba el dinero para el sustento de la casa del niño mío y el embarazo. Entonces, a mí eso me empezó a doler en el corazón porque yo decía, uy, qué duro, ¿no? Pues aunque yo ya había sacrificado mi tema del modelaje, pues estaba tan metida en el cuento de mamá que pues no, en ese momento todavía no me afectaba el tema. Entonces, bueno, ya tenía 7 meses de embarazo en este segundo embarazo y Juan empieza a sentir la necesidad de que nos regresemos a Colombia porque le hacen una propuesta de actuación. Me dijo, regresemos. Yo la verdad tenía miedo de regresarme. ¿Por qué? Porque aquí en Colombia estaban sus amigos de soltería, aquí era el famoso Juan Pablo Obregón, mientras que allá en México nadie lo conocía. Y pues de cierta manera vivíamos una vida tranquila. Pero sí era consciente, sabía que la situación se nos iba a poner difícil ya con 2 niños en otro país, todo el asunto, pues tomamos una decisión y regresamos a Colombia. La verdad, a vivir el infierno de mi vida. ¿Por qué? Porque regresamos a vivir a casa de mis papás por echarnos la mano, pero entonces Juan se echa a las petacas en esa comodidad porque mis papás por echarnos la mano, pues nos ayudan en todo. Nace nuestro hijo Juan Sebastián y tristemente uno no entiende que en ese momento de gestación, ese bebé que está en crecimiento siente todo lo que está pasando afuera. Y Juan se desentiende de ese embarazo porque lo que les estaba diciendo que me preocupaba empieza a traer. Sus amigos de rumba, el famoso, el ego empieza otra vez a subirse. Lo que había sido Juan como papá entregado, porque lo único que le faltó fue dar tetica, porque de bañarlo, de contarle cuentos, de darle comer, o sea, en ese momento fue un papá súper entregado en ese embarazo y en ese nacimiento. Con Juan Sebastián no sucede esto. Nace nuestro hijo, nace con un problema respiratorio, nos lo hospitalizan por 11 días, se ponía morado, no respiraba, nos dijeron que había quedado lisiado de por vida de sus pulmones porque le había quedado líquido en los pulmoncitos, que lo teníamos que cuidar de una gripa, bueno, bastante delicado. Era mi segunda cesárea. Siempre había soñado con parto normal, pero pues no se dieron las cosas con el primero, entonces como era segunda cesárea, segundo parto seguido, me hicieron cesárea. Entonces, imagínense también que en este embarazo llegué a pesar 80 kilos porque retuve mucho líquido. Entonces, empiezo en una depresión postparto súper fuerte. Yo me miraba al espejo, me sentía fea, me colgaban 2 barrigas porque la barriga de la piel que se había cedido, más la otra barriguita que cuelga por encima de la cicatriz. Mi pareja, porque no era mi esposo en ese entonces, rumbeando, llegando tarde a la casa, eh, montaban otra película, yo con un niño de 1 año, con un bebé con oxígeno en la casa y en una depresión postparto súper fuerte. Antes de que nos regresáramos a Colombia, Juan me había propuesto matrimonio, me digo, ni yo compromiso. Pero para mí el matrimonio no era el sacramento, ¿sí? Para mí el matrimonio era tirar la casa por la ventana, la super fiesta, el super vestido, etcétera, luna de miel y todas esas bobadas, donde realmente nos dejamos robar lo que es el sacramento, la bendición de Dios. Uno no necesita nada más. Si por añadidura llegan otras cosas, bendito sea el Señor, pero los matrimonios han perdido el foco y muchas veces podríamos decir que hay mucho matrimonio que no se casan con la conciencia de lo que están haciendo, tristemente. Se casan por un evento social y no por realmente un compromiso de un sacramento. Entonces, pues bueno, nos pusimos, nos terminamos casando por el civil, en una ceremonia que hicimos que mi hermana también se estaba casando, porque mi mamá nos dijo, ustedes no van a terminar casándose, por lo menos cásense por el civil. Empezaron a haber problemas fuertes en la relación. Nunca había sido una mujer celosa, ni escuchar el teléfono, ni decirle dónde está, ni con quién estuvo, nada.
Tanto así que mi suegra me decía, mijita, pero usted no le afecta verse besarse en la televisión con otra mujer. Le dije, no, pues yo lo conocí trabajando en la actuación, a mí eso no me roba la paz. Entonces, eh, al poco tiempo de habernos casado por el civil, creo que Juan Sebastián tenía 5 mesecitos. eh, Mi suegra viene de vacaciones, estábamos viviendo todavía en casa de mis papás, y mi suegra le dice, mijo, ¿y dónde está su argolla de matrimonio? Nos habíamos casado por eso. Yo no me he dado cuenta que Juan no tenía la puesta la argolla. Yo lo vi raro, se puso indispuesto, como si la mamá hubiera metido la pata. Y ahí fue como un despertar y un clic en mi cerebro, donde yo dije, ve, de un tiempo para acá, contesta el teléfono, pero no es nada mío, sino que se va. Un día se metió a bañar, yo contesté al teléfono y me contestó una vieja súper grosera, pásemelo. Y yo dije, aquí hay algo raro. A los días, él siempre ha sido muy detallista. A los días llegó con unas flores, pero esas flores se me hicieron extrañas. Me dijo, quiero hablar contigo. Y él empieza a contarme que una de esas noches que yo le había dicho que no saliera, y él llegó al otro día a la casa de mis papás, imagínense, llegó a las 8 de la mañana, salió de fiesta y llegó a las 8. Se había tomado sus tragos, me había sido infiel. Y que en la casa de esa mujer se había quitado la argolla. Miren cómo es el maligno, ¿no? Como si con quitarte la argolla, no sé, no hubiera pasado nada, no, o sea, definitivamente cuando uno deja que el enemigo le hable al oído, uno comete estupidez. Él se quitó la argolla y se le olvidó, y esta mujer no le quería regresar la argolla. Él me cuenta esta infidelidad y para mí fue como si se me cayera ese Dios que yo tenía de un pedestal, porque ¿qué pasa? Cuando Dios no ocupa el centro de tu vida, ¿quién lo ocupa? Tu pareja. Y yo decía, no, él jamás me va a hacer que si ya se acostó con medio mundo, ya hizo y deshizo, era el que se quería casar. Y cuando él me cuenta todo esto, él cree que por contármelo, pues el perdón tenía que ser muy fácil, porque él me decía, ¿qué hombre le va a contar a su pareja una infidelidad? ¿Quién se lo puede a uno, eh, 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 ¿cómo se dice? Como, es imposible que me lo puedas investigar, qué pasó, qué fue real, yo puedo decir que no y que no y que no y que no, pero que él tenía la valentía de haberme lo contado. Entonces él creyó que el perdón iba a ser un tronar de dedos y así no fue. La verdad, para mí se rompió todo, la confianza, se fracturó el amor, se fracturaron muchas cosas en nosotros, nuestra relación empezó a tener problemas de comunicación, de faltas de respeto. Una vez mi papá tuvo que intervenir en una discusión, mi suegra en ese afán de ver de todo lo que estaba pasando, nos ayuda a sacar la casita en la cual hoy vivimos. Eh, y empezamos otra etapa, viviendo solos, buscando soluciones humanas, ¿no? Que terapia sexual, que conseguimos una niñera que para que se quedara con los niños, para yo poder salir con él de fiesta, porque yo decía, seguramente, miren las cosas, muy seguramente pues él me fue infiel porque como pues estoy fea, gorda, ya no salgo con él. Entonces me empecé a hacer ejercicio, a querer a volver a estar en forma, por eso. Eh, entonces empezamos a volver a salir de fiesta, dejar los niños en manos de otra persona, creyendo que esa era la situación del problema y esa no era la raíz de nuestro problema, porque cuando las heridas no se sanan en tiempo presente, las heridas no se sanan cuando hay discusiones están en tiempo presente. Entonces, cada vez que discutíamos, esa herida volvía a salir en mí, yo se lo restregaba, le decía que había sido un infiel, yo no, o sea, era muy fuerte. Entonces, empezamos a tener problemas súper fuertes. ¿Qué sucede? Mi mejor amiga, porque uno si tampoco tiene unos amigos en la fe, no los conoce. Yo no conocía a mi mejor amiga. Mi amiga, yo creía que era una mujer feliz porque tenía un superpuesto, era profesora en la universidad, no tenía novio, se ocupaba todos los días, le encantaba tomar, la pasaba bueno, entre comillas, ¿no? La pasaba buenísimo, pero yo no sabía que mi amiga estaba pasando por una depresión muy fuerte, que mi amor, una depresión muy fuerte, porque su vida afectiva era un desastre, ella nunca había tenido novio. Pues aunque estaba bien su parte laboral, porque aparte más preparada que quién sabe qué, doctorado, MBA y todo, no era feliz. Y en esas crisis, un día se baja a una parroquia, ella dice, no sé por qué,
se sienta en la última fila, empieza la Eucaristía, al otro día vuelve, y el padre se empieza a dar cuenta que ya no se sienta en la bancada atrás, sino que se va acercando más, y él le dice, ¿quieres hablar? Y ahí empieza el proceso de conversión de mi mejor amiga. Empieza Eucaristía todos los días, Santo Rosario, es una confesión de vida, bueno, enamorada del Señor. Y cuando uno se enamora del Señor, uno quiere compartir ese fuego ardiente en el corazón, y más con las personas que uno quiere. Entonces mi amiga empieza a decirle, amiga, le tengo la solución a su problema. Entonces un día llega a la casa con una Virgen María en yeso. Y como ustedes saben, vengo de formación protestante, pues yo no le dije nada, se la recibo, pero yo la escondo por allá donde no se ve. Yo dije, ¿dónde voy a meter esa cosa? Ay, yo todavía le sigo perdón, yo le sigo pidiendo perdón. ¿Dónde meto esa cosa? A los días me llega con una camándula. Mari, por favor, con una camándula, y esa camándula, yo dije, ni a palo me la cuelgo. Entonces, al día siguiente nos dice, los invito a hacer el Santo Rosario. Jamás había hecho un rosario. Cambio, mi esposo, bueno, mi pareja en ese entonces, eh, sí, porque mi suegra era hacer el Santo Rosario todos los días. O sea, Juan, si en su vida en su casa, su mamá le había puesto a hacer el Santo Rosario. Entonces, yo dije, bueno, pues me va a tocar aceptar, porque si Juan dijo que sí. Entonces nos invita a hacer el Santo Rosario, y pues yo dije, uy, esa repetidera sin sentido, pero bueno, empezamos a hacer el Santo Rosario, nos puso de tarea hacer el Santo Rosario, y ya nos había invitado a que fuéramos a vivir un retiro espiritual. Y yo dije, ay, no, retiro espiritual, no tenemos plata, no tenemos con quién dejar los niños, por supuesto. Si hubiera sido una fiesta electrónica, un concierto, pues miramos con dónde empacábamos los chinos y hubiéramos conseguido la plata. Son las cosas que uno, o sea, uno quiere que Dios le solucione unas cosas, pero no le quiere dar primer lugar a Dios, ¿sí? Entonces, empezando por ahí. Entonces, dijimos, no, después. Entonces, como les estaba contando, pues mi amiga en ese fogonazo de amor por el Señor nos busca todas estas soluciones y nos dice, estas herramientas hay que hacer esto, el Santo Rosario, y nos dice, tienen que empezar a ir a Eucaristía los domingos. No, amor, la pista no se puede sacar ahorita porque tengo todo ahí, mi amor. Pero saben que para mí la Eucaristía era terrible. Yo, desde que me iba peleando, me ponía mal genio. Segundo, no entendía nada. Era como si el padre hablara en chino, ¿sí? Aparte que para mí hablaba en chino, no entendía lo que pasaba en la liturgia, o sea, no entendía nada, o sea, ni el orden, ni cuándo era la paz, ni cuándo era la consagración, nada. Para mí era un sancocho que mi cabeza no podía estructurar, porque yo no iba con la disposición de corazón, y mis niños se portaban terrible, entonces salíamos de Eucaristía peleando con Juan. Aparte, como les digo, vivimos en un pueblito cerca de la ciudad, todo el mundo nos conoce, entonces uno vive el que irán y que los niños se portan mal, etcétera. Y eso es el enemigo también robándote la Eucaristía. Entonces, no, cuando podíamos íbamos, y cuando no, no. Entonces, ¿qué pasa en ese momento? Empieza una batalla entre nosotros, con mi pareja. Porque habíamos montado un negocio, y ese negocio, pues realmente la que estaba al frente era yo. Entonces, cuando yo llegaba por la noche cansada, él me decía, ¿ya hiciste el rosario? Yo le decía, pues no. Y él me decía, yo ya lo hice. Entonces, nunca había un momento de oración en pareja. Era una pelea, hasta en eso había competencia. Le pasan 3 momentos súper fuertes a mi pareja, eh, eh, drogado, porque cuando consumimos todas estas drogas que les dije en la rumba, él cogió el vicio de la marihuana todos los días. Y yo empecé a ver cómo la marihuana te vende que eso es algo normal. No, nada normal, no normalicemos eso. Eso tiene un daño en el cerebro, en las neuronas, y también la parte emocional. Los días que doraba, porque fumaba marihuana todos los días, el día que no podía empezaba en depresión, no se quería levantar, entonces tenía que drogarse con la marihuana ese día para poder hacer sus cosas habituales. Entonces es un engaño también del maligno que nos han querido meter en nuestros países, que la medicina, que no sé qué, no, es una droga que trae consecuencias. Entonces,
pues cuando llegamos a Colombia, pues ya no podía fumar marihuana todos los días porque primero vivíamos de casa de mis papás. Y ya viviendo solos, lo hacía muy de vez en cuando, rara vez. Entonces, cuando teníamos más que todo peleas, yo me fui a un viaje, un día fumé marihuana, le pasó algo en ese momento místico, que al principio pensé que era por efecto de la droga, pero creo que fue, nosotros vamos en dirección espiritual, y lo que le sucede ahí fue que el Señor se valió de ese momento porque estábamos tan cerrados de corazón que el Señor se valió de esos 3 momentos, porque se droga en 3 momentos, y en esos 3 momentos vive en uno. El primero fue poder hacer ese examen de conciencia, ¿no? Ver su vida, lo que estaba pasando. En el segundo, tuvimos una discusión, se fue de fiesta, me dijo que se iba de trabajo, y en un apartamento con unos amigos vuelve y se droga, y tiene un momento con la Virgen María. Y en ese momento con la Virgen fue que la Virgencita, él no la ve físicamente, pero la Virgen le permite mostrarle todas las mujeres que habían pasado por su vida, de las cuales no se sabían ni nombres, y no se había dado cuenta en cuánto las había herido, porque esas mujeres, muchas eran de que, tranquilo, la tengo clara, y yo sé que esto es de una sola noche. Mentira, todas habían quedado heridas. Entonces, eh, ¿qué sucede en ese momento para él? Pues un encontronazo, porque todavía no le podía encontrar esas respuestas a lo que le estaba pasando. Y esa noche, en ese segundo momento, él me llama a contarme que él no solamente me había sido infiel en esa vez, sino en varias veces, que cuando me mandaba vacaciones con el bebé a Colombia, hacían fiestas, contrataban prepagos con los amigos, o sea, fue descubrir muchas más cosas que me hirieron. Pero él decía, yo no puedo mentirle a la Virgen, te tengo que decir la verdad de todo. Bueno, y viene un tercer momento, porque pues todo el tiempo esto era una discusión, porque ¿qué pasaba? Como yo les decía, mis heridas estaban en tiempo presente cada vez que discutíamos, entonces como yo no era capaz de serle infiel para que él sintiera lo que me había hecho, pues yo lo humillaba con mis palabras, le decía que era un poco hombre, que no servía para nada, que era un inútil, que ya estaba feo, que ya le había pasado el tiempo, que mira, todo lo que se me era, yo lo pisoteé su dignidad de hombre hasta donde más pude. Y eso para él fue muy terrible. Yo no dimensioné tanto daño que le había hecho a él con mis palabras. Entonces viene un tercer momento, se va de fiesta, se toma sus tragos, se va con 2 mujeres a un motel con otro amigo, fuma la marihuana, se le presenta otro momento a él súper fuerte, y en ese momento se pone a llorar, le dice a estas 2 mujeres que no puede hacer nada, que no está casado, que tiene hijos, que no. Y ahí él siente que esto se termina, que no hay nada más que hacer. Él dice que ya no siente nada más por mí, que esto ya es invivible, que de verdad realmente faltaba darnos golpes delante de los niños, y que él se iba de la casa. Y era repetir la historia de su papá, porque él decía, yo nunca voy a abandonar a mis hijos. Pero hoy entendemos que fue lo mejor que él se fuera de la casa, porque esto hubiera terminado peor de lo que ya estaba y haciéndole daño a nuestros hijos. Cuando él se va a la casa, nuestros niños tenían 5 y 4 años. Se va, me dejan unas deudas terribles, porque pues yo no estaba trabajando en ese momento, con el corazón roto, yo me quería morir, eh, pero no hubiera empezado mi proceso de conversión. Después de decirme que ya no me amaba, que no me quería, que se llevó todo, absolutamente todo de la casa, me quedo con 2 niños con el corazón fracturado llorando, porque a pesar de todos los inconvenientes que nosotros pudiéramos tener, pues Juan es un excelente papá, de jugar con ellos, de bañarlos, de darle comer, cambiar pañales, todo, un papá entregado. Para mis hijos doloroso, porque fue su superhéroe, se iba de la casa y nos dejaba solos. Ellos entraron en una depresión absoluta, yo me quería morir, pero no me podía morir porque yo decía, mis hijos me necesitan, ¿sí? No me puedo ir de viaje, no puedo empezar mi vida desde cero porque tengo 2 niños. O sea, era una situación para mí bastante difícil. Pero bueno, el Señor se vale de todo. Y se tenía que valer de ese momento porque muy seguramente yo no hubiera empezado mi proceso de conversión con Juan al lado. Entonces mi amiga me dice, bueno, entonces ahora sí, ¿vas a aceptar la ayuda? Y yo le dije, bueno, ¿qué hay que hacer? Entonces me dice, bueno, te voy a presentar a mi director espiritual. Me presenta a su director espiritual y me cita con él, hablo con él, pues él más o menos está enterado de todo, yo le cuento todo, y me dice, bueno, mijita, vamos a empezar. Me dijo, vas a hacer una confesión de vida. Yo no tenía ni idea que era una confesión de vida. Le dije, bueno, pero yo como anotando como receta médica para el problema que tenía. Entonces, listo, confesión de vida. Me dice,
vas a empezar a comulgar, vas a ir a empezar a ir a Eucaristía todos los días, después de que hagas tu confesión de vida, vas donde un sacerdote y se lo lees para que puedas empezar a comulgarte de las 11. Te la van a dar porque como tú ya no estás viviendo con Juan, entonces, porque yo todavía no entendía eso del sacramento y que, pues para mí Juan era mi esposo, ¿no? Porque no entendemos que un papel civil es un papel. O sea, para Dios o es el sacramento o ahí no hay esposos, ¿sí? O sea, vivíamos ahí, en la rejunta. Entonces, me dice todo esto, ¿no? Hacer el Santo Rosario todos los días. Dije, bueno, yo anote. Listo, no me dijo nada extraordinario. Ah, bueno, me pregunto, ¿estás planificando con algo? Le dije, sí. ¿Por qué? Porque cuando nace nuestro segundo hijo, mi papá y mi mamá me dijo, no se van a llenar de hijos. Entonces me puse un dispositivo que se llama Merina, que es una cantidad hormonal. Durante 4 años no me llegó el periodo. Yo feliz, imagínate, el daño tan grande que estaba haciendo en mí ese dispositivo. Me dijo, te vas a quitar el dispositivo para poder comulgar. Pues yo no le vi nada extraño a eso y dije, pues nada pierdo con quitármelo. Tanto así que el médico cuando yo me lo fui a quitar me decía, ¿estás segura? Porque una reconciliación y queda embarazada de él. Eso me lo preguntó como 10 veces. Y yo que sí, que por favor quíteme. Yo a eso no le vi nada extraño. Pero el último punto fue como si me hubieran atravesado un puñal en el corazón. Porque me dice, bueno, y vas a orar por la conversión de Juan, más no porque vuelva, porque él no es tu esposo. Uy, yo ahí dije, pero ¿cómo así? Es el papá de mis hijos, ¿cómo así que no es mi esposo? Y me dice mi director espiritual, porque esa relación jamás invitaron a Dios. O sea, no teníamos el sacramento. Uy, eso fue para mí cuestionarme. Me fui con el corazón apachurrado. Mi amiga me manda la confesión de vida. Yo decía, el infiel fue él, el que nos abandonó fue él, yo no he matado a nadie, yo no he robado a nadie, yo me sentía la menos pecadora del mundo, porque el culpable era él. Porque en una relación de esposos, de parejas, de noviazgo, de lo que queramos, es más fácil mirar el error en el otro que mirarnos primero nosotros mismos. Y esa confesión de vida para mí fue mirarme primero a mí y darme cuenta que le había fallado al amor de mi vida. Y el amor de mi vida no era Juan, el amor de mi vida era Dios. Porque examen de, prepararse para una confesión de vida es desglosar los mandamientos uno por uno como en 10 o 12 puntos. Y ese primer punto era amar a Dios sobre todas las cosas. Yo no amaba a Dios sobre todas las cosas. Yo amaba primero a Juan, las cosas que tenía, mis hijos. Yo no amaba a Dios sobre todas las cosas. Y fue llenar cada punto con un dolor en mi corazón, porque yo no había creído que yo no había matado a nadie, pero yo había matado eh, los sueños de Juan, yo lo había humillado, lo había denigrado, yo le había robado sus sueños, su masculinidad, el puesto de cabeza en la casa, ¿sí? Porque hoy en día la basura del feminismo nos hace a nosotras las mujeres, todo lo podemos, nosotras somos mejores que ellos, nosotras somos capaces de ellos, y no. Les quitamos el rol importante de ser cabeza, hombre, la parte fuerte. Nosotras tenemos un rol importante y también nos hemos dejado robar ese rol. Entonces, para mí, fue súper fuerte el tema de la confesión. Me voy con mis montón de hojas, la que no había cometido ningún pecado, con la pena del mundo tener que leerle a un sacerdote todas estas cosas. Ojo, todavía sin entender lo que pasaba en la confesión. O sea, yo iba haciendo todo lo que me estaban pidiendo en ese punto a punto, pero todavía no entendiendo místicamente lo que pasaba en la confesión. Yo voy y le leo esto al sacerdote, cuando el sacerdote me da la absolución, lo que les puedo decir que yo en ese momento entendí que me habían quitado un peso encima. Ese día entonces me fui para misa con mis niños, cuando llegamos a Eucaristía, ay, haces mucho ruido con eso. Cuando nos sentamos, entramos a la Eucaristía, mis niños en primera fila le empiezan a pedirle a papá Dios que le regrese a su papá en la casa. Cuando empieza el padre a dar la humildad del día, fue como un despertar. Fue como si me hubieran quitado la venda de los ojos, me hubieran destapado los oídos. Yo le entendía perfectamente al padre lo que estaba hablando. Y
Y fue como si el Señor me estuviera hablando por medio del sacerdote a mí, porque era todo lo que él decía, era lo que mi corazón necesitaba. Y yo dije, Señor, si yo aquí estoy sintiendo esta paz, yo tengo que venir aquí todos los días. Y así fue. Empecé a ir a Eucaristía todos los días. Yo ya no me hacía un rosario al día, sino que me hacía 2, 3. La Virgencita que mi amiga me había regalado, la puse en mi cuarto, en una mesita con una velita. Yo lloraba, cerré la puerta de ese hotel. Yo lloraba todas las noches enfrente de esa Virgencita con la velita, porque yo en el día me hacía la valiente por mis hijos, pero en la noche se me quebraba. Y aparte que no dormía. Entonces mi amiga me llamaba a las 3 de la mañana porque sabía que no estaba durmiendo. Deja sueño, deja sueño. Y me decía, amiga, aquí en nuestra comunidad, porque ya pertenece a una comunidad, me decía, aquí estamos haciendo la coronilla, yo no tenía ni idea qué era la coronilla, de la Divina Misericordia por la conversión de ustedes. Yo decía dentro de mí, o sea, mi lógica humana, ¿no? Y yo decía, no, pero qué partida desocupados. Uno levantarse a las 3 de la mañana a orar por alguien que uno no conoce. Yo no dimensionaba lo que hace la oración de la comunidad, en comunidad. Entonces, bueno, aprendí a hacer la coronilla de la Divina Misericordia, que me decía mi amiga que la podía hacer a las 3 de la mañana. Ay, mamá, me moviste el cabello. A las 3 de la mañana o a las 3 de la tarde. Entonces, y bueno, empecé en este caminar de aprender de nuestra fe católica, porque no sabían absolutamente nada. Mi amiga dice, bueno, llégate por ahí siempre para nosotros súper fuerte, para los niños y para mí, porque, no, mi amor, en el piso no, porque me desconecté ese cable. Porque Juan era el que se vestía hasta de Papá Noel el 24 de diciembre. Tampoco entendíamos ni vivíamos realmente lo que era la Navidad. Entonces, pero para mí sí es doloroso porque los teníamos acostumbrados a otro tipo de cosas. Durante ese tiempo, que fueron 2 meses, para mí fue un año completo. O sea, yo lo sentía súper eterno. Como acá hay libros, acá hay libros, los de ahí no se puede. Los de ahí no se puede. Mira, mira el pececito. Vamos a leer el pececito. Entonces, para mí fue todos los días un aprender. Bueno, yo ya no veía televisión porque yo decía, preciso prendo la tele y lo veo. Entonces yo cerré redes sociales, yo no veía televisión, veía de vez en cuando un canal católico que hay acá en Colombia. Entonces yo empecé a decirme, ya me estoy volviendo loca, porque todo en mí generaba todo que fuera de fe. Entonces, ¿qué pasó con mis papás? Mi papá en ese dolor de padre, en la situación que estaba, de que cuando se había abandonado, mi papá me dijo, yo a ese tipo no lo quiero volver a ver, mi papá, yo le ayudo, pero yo no lo quiero. Y yo decía, pero papá no, es que es el papá de mis hijos, yo no le puedo prohibir que los vea. Entonces, recibirle ayuda implicaba que cortara cualquier vínculo con él. Y yo en el fondo decía, no, eso no está bien. Entonces mi papá empezó a decirme, ay, todos los días allá metida en misa, como esas viejitas camanduleras, a ver si le regresa al marido. Mi familia fue mi enemigo número 1 en mi proceso de conversión, porque ellos no entendían lo que yo estaba viviendo, ¿sí? Entonces yo me alejé de mi casa. Y entonces yo le empecé a decir al Señor, bueno, listo, si no recibo ayuda, ¿de qué comemos? ¿O qué hacemos? Entonces, pues fue muy duro, ¿no? Porque empecé a reclamarle al Señor, bueno, yo estoy haciendo mi parte, pero necesito que me eches la mano en lo otro. Entonces, bueno, eh, llega diciembre, mis niños no quieren volverle a contestar el teléfono a Juan. Mi director espiritual me dijo, nunca los pongas en contra de su papá, pero lo único que tienes que hacer es pasárselo solamente al teléfono. Porque había momentos en que mi humanidad, a pesar de que yo sabía que estaba haciendo lo correcto, pues mi humanidad me jalaba a mendigar amor. Entonces a veces yo lo llamaba y le decía, pues regrésate a la casa, quédate en otro cuarto, mira a los niños. Y él me decía, usted no entiende que yo no quiero más nada con usted, que yo no la quiero, que no sé qué, me decía cosas súper ofensivas. Y mi director me decía, ¿para qué? ¿Para qué te pones a llamarlo? A que te humillen y te maltraten más, eso no está bien, hija. Entonces, pues bueno, fue duro esos choques, pero bueno, ahí fue formándome en esa parte que para mí todavía era una debilidad muy grande.
Pues bueno, cuando los niños no quieren volver a contestar el teléfono, él se pelea conmigo fuerte y me dice, es que tú estás poniendo a los niños en contra. Le dije, no, no te los estoy poniendo en contra, lo que pasa es que ellos no quieren contestarte el teléfono, no puedo obligarlos, porque ellos ven que ya su papá no compartía siempre con nosotros, era como la definitiva que papá no volvía a casa. Llega enero, el señor en diciembre, bueno, hay que es algo importante porque te acuerdas que yo le reclamé y le dije, bueno, ¿y entonces con qué le doy de comer a mis hijos? Y aparece un dinero en mi casa que, miren, la verdad era imposible que apareciera, porque donde ese dinero estaba guardado, jamás nadie lo hubiera encontrado. Y bueno, pues cosas de Dios, encuentro una plata y ese dinero me fui a hacer mercado. Ahí entendí la divina providencia del Señor. Yo nunca lo desamparado. No tenía que pedirle plata a mi papá. Entonces, bueno, llega el 6 de enero y entra una llamada de una amiga que hace rato no me hablaba con ella y me dice, oye, Ana, ¿tú viste lo que Juan publicó en el Facebook? Y yo, no, pues como yo no veía mis redes sociales. Y Juan estaba muy molesto conmigo porque él había regresado de sus vacaciones de diciembre con sus familias y me dijo, quiero ver los niños, y era un día entre semana. Y yo le dije, a mí me da mucha pena, pero las visitas son los domingos. Que yo tengo derecho, le dije, pues el derecho son los domingos, usted decidió irse de la casa, pues las visitas son los domingos. Me colgó el teléfono todo furioso. Entonces, cuando mi amiga me dice esto, que él había publicado Felizmente Soltero, yo dije, yo no me puedo quedar con esto. Lo llamo, sí, pues no me va a contestar porque está bravo. Y él ese día estaba buscando apartamento porque ya le había salido novela. Me contesta y me dice, ¿qué quiere? Y entonces yo le digo, tú publicaste en el Facebook esto, y él se ríe. Me dice, ay, yo no tengo necesidad de esas bobadas. Sí lo había hecho, él después me confiesa que sí lo puso por desquitarse que yo no le dejé ver los niños. Y entonces yo le digo, bueno, ya que me contesta el teléfono, le dije, ¿por qué nos reunimos? Necesito saber qué va a pasar con las deudas, con la casa, con los niños, con el estudio, con todas las cosas. Se queda como unos minutos en silencio y me dice, bueno, como para salir ya rápido. Me dice, si quieres de una vez voy para allá, hablamos de eso. Le dije, bueno, listo. Yo, miren, yo colgué el teléfono, llamé a mi director espiritual, dije, ¿yo qué hago? Le dije, mira, viene Juan para que me dijo, mijita, por favor, no hable usted. Y yo le pregunté, entonces, ¿qué hago? Me dijo, pida Espíritu Santo. Y yo, le dije, ¿yo qué es eso? Y él se ríe y me dice, cuando lo pidas, lo vas a entender. Yo dije, oh, por Dios, Espíritu Santo, y lo que me puse fue a hacer el Santo Rosario, y hice varias veces el Santo Rosario mientras él llegaba. Cuando él llegó, pues estábamos almorzando, los niños lo invitaron, y mi hijito mayor, en ese entonces que tenía 5, le dice, oye papá, ¿y tú no extrañaste la comida de mi mamá? Yo le vi a él pasarse como un bocado hacia atorado, y yo le dije, tranquilo, atiende primero a los niños y después hablamos. Termina de compartir con los niños, él sube a nuestra habitación que queda en el tercer piso, y él ve todo cambiado. Él después me comparte que él iba preparado con casco, protector, guantes y todo, porque yo dije aquí una pelea, lo que viene es, si ella empieza a atacar, yo me defiendo. Venía súper a la defensiva conmigo. Entonces yo le dije, bueno, yo lo que hice fue empezar a contar lo que me había pasado durante ese tiempo que él se me iba. Pues todo lo que me ha pasado en Eucaristía, que estaba haciendo el Santo Rosario, que me han pasado muchas cosas. Y él empezó a sentir algo extraño. Me decía, es que veo en Ana María, en la cual yo me enamoré, ya no la había brava, ni diciendo malas palabras, ni siendo ofensiva conmigo. Él empezó a cuestionarse. Termino de contarle todo esto y le digo, oye Juan, ¿por qué no lo intentamos? Vamos a tener 2 hijos para toda la vida, pero pues démonos una oportunidad de la mano de Dios. Y si vemos que esto ya definitivamente no funcionó, pues por lo menos tener una relación sana por los niños. Pero busquemos ayuda de la mano de Dios. Ya lo hemos intentado humanamente nosotros dos y no ha funcionado. Démonos esta última oportunidad. No sé de dónde salieron esas palabras. Hoy puedo darme cuenta que sé de quién. Entonces, en ese momento se queda él en silencio y me mira y me dice, y le conté, mi siguiente paso en mi proceso de conversión era irme a un retiro. Ese retiro era una boleta para irme al retiro de Lazos de Amor Mariano. Entonces yo le conté y él me dice, ¿sabes qué, Ana? Dale, intentémoslo. Intentémoslo de la mano de Dios, pero yo me voy primero a ese retiro. Yo decía, ¿es en serio lo que él me está diciendo? Yo no lo puedo creer. Yo dentro de mí dije, si esto era pedir Espíritu Santo, ¿yo por qué nunca lo pedí?
Bueno, yo dije, si lo dejo salir de la casa, porque me dijo, estoy buscando apartamento, entonces estaba en una tónica como más tranquilo conmigo, no estoy buscando apartamento, no sé qué. Entonces yo le dije, mira, hagamos lo siguiente, porque faltaban como una semana y media para vivir el retiro. Dije, si lo dejo salir de aquí, se enfría y el enemigo no me lo va a dejar ir. Entonces le dije, mira, ¿por qué no te vienes para la casa? Te quedas en el cuarto de los niños y saliendo del retiro tomas la decisión. Si pues buscas apartamento, esas cosas, pero mientras tanto pues no firmes nada y espera. Me dice, bueno, se viene para la casa, mis hijos felices, se va al retiro. Miren, fueron 4 días nosotros orando por la conversión del papá, mis niños y yo, y cuando él llega al retiro, cuando se baja del bus, nosotros estábamos en el recibimiento, miren, era otra persona, su mirada, su cara, todo era otra persona. Pasó al frente, contó todo lo que había vivido en el retiro, nos hizo pasar al frente, nos pidió perdón delante de toda la gente. Uy, no, o sea, yo decía, ¿qué es esto? Yo no lo puedo creer. Lo que yo intenté humanamente durante tantos años, en cambiar en él, solamente lo puede hacer Dios. Y eso es una reflexión para todos nosotros. Nadie cambia a nadie. Eso es lo que uno dice, ay, cuando nos casemos él va a cambiar. Si no hay una disposición en la persona a que sea Dios el que organice la vida de uno, eso nunca va a pasar. No, que él va a cambiar que cuando sea papá. Eso es una gran mentira. Y eso también es un engaño del maligno. Nadie cambia a nadie. Solo que tú dejes que Dios quiera que cambie tu vida. Porque Dios todo el tiempo te toca la puerta. Que tú no quieras, no le entrar, eso es otra cosa. Pero Dios, como sus hijos amados, a todos nos toca la puerta con alguien en algún momento de vida, de salud, económico, con tu pareja, con tus hijos. De alguna manera el Señor se vale para tocarte la puerta. Pero no entras sin ser invitado. Y bueno, pasa todo esto. Y el siguiente paso, pues él llega emocionado y no me puede contar lo que vivió en el retiro. Yo no había vivido ningún retiro. Entonces, Juan, se te necesitan abajo yo. Entonces, el afán era que yo me fuera rápido a retiro. El siguiente retiro era en 15 días y no había boletas. A último momento salió una boleta, me voy de retiro. Regreso del retiro con el corazón encendido. Y ahí empieza un caminar en nosotros en fe y empezar a sanar todo un pasado y empezar a organizar una vida que teníamos muy desordenada. Por supuesto, al inicio no fue fácil porque poner la casa en orden duele. Duele porque tenemos apegos, porque tenemos cosas desordenadas, porque tenemos prioridades vanas, porque, bueno, un montón de cosas. Abrimos grupo de oración en la casa, empezamos a comprometernos en la comunidad que oraba por nosotros. Y bueno, empezamos en este proceso. Juan se va de Semana Santa. Nosotros la Semana Santa era irnos de paseo. Se va de misión a Semana Santa y el Señor sigue haciendo la obra con él. Le salió un trabajo y con la plena convicción de vivir en castidad. Pero era tanto nuestro desorden en nuestra parte sexual que realmente para nosotros fue una batalla. O sea, duramos un tiempo y como no se podía dar lo del matrimonio, porque no entendíamos que no era en el momento de nosotros, sino que nosotros debíamos vivir un retiro, y ese retiro no podía ser solamente vivir un fin de semana, sino era un retiro en casa y un proceso que teníamos que vivir nosotros como pareja para que pudiera llegar el sacramento. Entonces el Señor nos fue posponiendo el matrimonio porque habían todavía muchas heridas en nuestro corazón que no nos habíamos dado cuenta. Tanto así que cuando vimos el retiro para casarnos, nosotros no terminamos el retiro, nosotros salimos peleados, agarrados. Tanto así que yo dije, con él no me caso. Y nuestro director se moría la risa y me decía, mijita, lo que pasa es que ustedes sí vieron el retiro. Le dije, pero ¿cómo así que vimos el retiro si salimos peleados? Digo, lo que pasa es que el Señor les está mostrando que todavía hay mucho por sanar. Y entonces fue volver a empezar. Y durante en este momento, pues, quedamos en embarazo. En ese momento que quedamos en embarazo, ya habíamos tenido una discusión muy fuerte, porque, pues, Juan ya tenía trabajo, y el trabajo empezó a absorberle. Entonces ya no hacíamos el rosario juntos, yo ya no llegaba al grupo de la casa y yo empecé a hacerle como el reclamo. Y como él no me paraba bolas, pues ya mi reclamo empezó a subir de tono y él empezó a sentirse atacado, empezó a volver a ver en mí la Ana María de antes. Y entonces él se llenó de motivos, y los malos amigos también, a decirle, hermano, pero esa vieja sí jode, ya tienes trabajo, ya no eres infiel, ya sé que sigue jodiendo. Se dejan llenar
de que todavía estoy joven, que yo tengo derecho a ser feliz. Ya después de haber vivido retiro, de haber hecho pasos, de tener grupo de oración, Juan había pensado irse otra vez de la casa. Él no me lo había dicho. Entonces, cuando yo le cuento que estoy en embarazo, él entra en shock porque él le reclama a Dios, no me lo dice a mí. Dice, ¿cómo así si yo me voy de la casa y cómo que Ana que embarazada? Gracias a Dios, Juan toma este embarazo como lo que Dios quería en nosotros, que no nos diéramos por vencido. Ese bebé lo perdemos a los 2 meses. Para nosotros súper fuerte porque nosotros no habíamos perdido bebés, pero entendimos la misión de ese bebé, era que no nos diéramos por vencido, que sigamos adelante. Quedamos embarazados de nuevo y ahí empieza así afán de nosotros querer recibir el sacramento porque nosotros no comulgábamos. Entonces, una lucha, una sed, unas ganas, una búsqueda, bueno, después de un tiempo que el Señor nos pone a prueba, llega el sacramento del matrimonio en nuestras vidas. No teníamos un peso. Fue una ceremonia muy especial, muy bonita en la parroquia, donde yo iba todos los días cuando Juan se fue de la casa y oraba por la conversión de él y la mía. Una capilla pequeñita, sencilla, nos regalaron absolutamente todo, con una barriguita de 7 meses, con esa emoción de recibir al Señor en la comunión. Fue un momento muy especial, la verdad, demasiado especial. Tanto así que todos los invitados que estuvieron lloraron, porque fue muy emotivo la ceremonia. La verdad, ver a nuestros hijos de pajecitos emocionados de que sus papás se iban a casar. No, la verdad, muy bonito. Pero pues sabíamos que, y nuestro director nos dijo, pues estoy muy contento de ese paso que van a dar y que dieron, pero pues las pruebas no se acaban. La única diferencia es que ahora ya no son ustedes dos, que son una sola carne y que Dios es el centro de ustedes. Entonces sí, efectivamente llegaron las pruebas y pruebas muy difíciles porque a Juan no le salía trabajo, no le salía trabajo. Entonces nuestro director le puso a hacer La Penitencia por Amor, que es un libro maravilloso, donde en el libro viene un testimonio y cuando tú quieres hacer la penitencia por amor para sanar tu vida desde la concepción hasta la fecha actual, en ese entonces Juan tenía 34 años, tenía que hacer 33, tenía que hacer 34 Eucaristías porque la concepción se cuenta todos los días por cada año de vida, visita al Santísimo, el Santo Rosario y unas carticas. Es una belleza, pero pues batallado, sí, porque pues a quien no le interesa que el libro de tu vida quede casi en blanco, como empezar de nuevo. Entregar tu concepción a la Virgen María y sanar cada etapa de tu vida, créanme que hay alguien que no le interesa eso, porque esas heridas no permiten que tu relación afectiva, laboral, todo sea un fracaso, hasta tu vida como papá, porque hay alguna herida pasada en tu niñez o en tu adolescencia con una relación pasada que no se ha sanado y que no te deja ser realmente feliz. Pues Juan iba en la mitad de esta penitencia por amor, y en esa mitad de la penitencia por amor, él sale a jugar baloncesto con un vecino, lo cual nunca había hecho durante tanto tiempo que llevamos viviendo en esta casa, y él deja su celular. Él nunca soltaba su celular, y nosotros meses antes habíamos tenido varias discusiones porque yo le decía a Juan todo el día pegado en el celular, en el baño con el celular, peleados con el celular, pero es que es mi trabajo, que son mis redes sociales. Ah, bueno, le había hecho un reclamo, le dije, pero Juan, porque en tus redes sociales nunca pones una foto de la familia. Y él me explica y me dice, no, porque vamos a exponer a los niños, nuestra vida privada, dejémosla privada. Entonces yo dije, pues sí, no le vi nada de malo. Cuando él deja el celular, fue más que por entrar a esculcar, fue como una corazonada. Yo abro y está su Facebook abierto y está sin clave el celular, que eso también se me hizo muy extraño porque él siempre lo tenía con clave y yo esa clave no me la sabía. Entro, está el Facebook abierto y entro al Facebook y hay miles de conversaciones internas. Al azar, le doy clic a una y en esa conversación encuentro una charla de alto contenido sexual, la cual me mostraba a mí que había tenido intimidad por el tipo de contenido de charla, por las imágenes, por todo lo que se habla. Yo empecé a sentir unas ganas de vomitar, un dolor, una cosa que no les puedo explicar. Pero yo dije, bueno, si esto fue antes del matrimonio y es el pasado de mi esposo, pues yo ya dije que yo ya pasaba la página con esto. Pero si hay cosas recientes, pues no. Y empiezo a mirar y efectivamente después del matrimonio, eh, con las mujeres que se conectaba, pues no tenía intimidad, pero sí tenía charlas de alto contenido sexual y les ponía citas. Y esas citas no las cumplía porque la chica le escribía al otro día, me quedé esperando. O sea, que él vivía sus fantasías sexuales en el celular creyendo que porque como no tenía intimidad, no estaba pecando y que no me estaba
y que no me estaba haciendo infiel a mí, que no le estaba fallando al Señor. Oh, gran mentira, gran mentira. Me estaba fallando igual. Miren, para mí fue doloroso, doloroso ver todo lo que vi, todo lo que las fotos que se mandaban, lo que se escribían, que no había sido con una persona, sino con varias. Veía meses en que no se conectaba, pero veía meses en que se conectaba seguido. Cuando él llegó, yo lo único que hice fue decirle, ¿tienes algo que contarme? Me dijo que no, perdón, pero él me vio transfigurada. Me dijo, ¿qué pasa? Pues yo ya había llorado todo lo que ustedes no se pueden imaginar. Y yo le dije, estaba lactando a mi hijo Juan Francisco, tenía como 5 mesecitos. Yo le dije, ve y acuesta a los niños y hablamos. Cuando él sube a hablar, yo le, como buena mujer, le digo nombres, fechas, lo que se me han mandado, cuántas veces se ha conectado, absolutamente todo. Él se queda en shock, se pone furioso, golpea la mesa del televisor y me dice, eso es el demonio, preciso que estoy haciendo la penitencia por amor. Y le dije, no, eso no es el demonio. Le dije, eso es Dios mostrándome un problema grave que usted tiene. Yo en ese momento me quité la argolla y le dije, yo con usted no quiero nada más. Pero en ese momento me acordé de pues no me acordé, eso fue el Espíritu Santo. Me mostró una terapia en pareja que habíamos tenido con nuestro director espiritual donde nos hablaba de que uno podía pasar por la prueba más dolorosa, la situación más difícil en la vida, pero uno no se podía pelear ni con Dios ni con la oración. Antes todo lo contrario, uno necesitaba de Dios y de la oración para poder salir adelante del problema. Y yo dije, o me siento a hacer el Santo Rosario, o le saco la ropa a la calle, o lo mato, porque es que estaba tan dolida que yo me senté en la cama y empecé a hacer el Santo Rosario. Y me dice, ¿será que puedo hacer el Santo Rosario contigo? Le dije, pero en la esquina de allá. Miren, empecé a hacer el Santo Rosario y empecé a sentir un cansancio, un no pensar, porque yo tenía la película, no me vuelvo a hacer la casa, un no pensar, un no querer nada, y no sé cómo me quedé dormida. Me dice mi esposo que él dijo que él pensó que iba a ser la noche más larga de su vida pidiéndome cacao que no lo echara a la calle. Él no podía creer que me había quedado dormida. Al otro día me despierto, veo que no está ahí al lado, pues se fue de la casa. Pero miro la hora y veo, dije, o la otra es que se fue a Eucaristía, porque como estaba haciendo su penitencia por amor, no podía faltar Eucaristía. Bendito sea el Señor que se fue a misa y cuando regresó me dice, necesito hablar contigo. Cuando él me empieza a contar todo lo que le pasó en la Eucaristía, que el Señor le muestra en el momento de la Eucaristía, yo entendí que llevaba 13 años con alguien que yo no conocía. Me empieza a contar que el Señor le muestra que a la edad de 5 años su papá trabajaba como jefe de una cárcel y él montaba bicicleta por fuera de la cárcel donde están los guardias y que en una de esas casetas de los guardas estaban viendo una película triple X. Ustedes se imaginan lo que fue ver a los 5 años una película de esas, más que triple X. Ahí se daña la inocencia y la cabeza de mi esposo en esa parte sexual. A la edad de 9 años, una empleada del servicio de la casa de la abuela abusa sexualmente de él, ¿sí? Y de ahí en adelante, todo, porque él quería jugar al papá y a la mamá con las primas, tocar a las primas, tuvo muchas cosas. Y ahí yo empecé a darme cuenta que muchas cosas de nuestra relación sexual, pues yo había visto comportamientos extraños en él, pero yo no los había asimilado porque no sabía el tema de su pasado. Y como uno normaliza muchas cosas, ¿no? Entonces, en ese momento, eh, me di cuenta que mi esposo tenía una adicción con la pornografía. En ese momento llega nuestro director espiritual, se sienta con nosotros y nos dice, Juan, encontramos tu problema. Y nos dice, la pornografía es una adicción peor que el alcohol y las drogas, porque esas imágenes nunca se borran de la mente. Simplemente se batallan con Santísimo, Eucaristía, Santo Rosario, viviendo en gracia y con otras tareas que nos puso. Entonces me dice, aquí lo más difícil no es que tú empieces un proceso para poder sanar esa adicción, sino sanarle el corazón a tu esposa. Porque yo le decía al director de mi comunidad, yo le decía,
es que el problema es que yo me siento cochina como si yo hubiera hecho esas cosas que Juan estaba haciendo por el celular. Me decía, claro, hijo, hija, porque ustedes desde que se casaron son una sola carne. Lo que haga tu esposo es como si tú lo hicieras. Y yo decía dentro de mi humanidad, decía, pero no es justo, no es justo. Todavía seguía batallando con mi humanidad. Me dijo, va a ser un proceso largo, pero si hacen las tareas que le mando juicioso, lo van a lograr. La siguiente tarea era que empezáramos a aprender de los métodos naturales. Nunca nadie nos había enseñado eso. Ni siquiera en el curso prematrimonial tampoco no lo hablaron como muy a fondo. O sea, te hablan de los métodos de planificación, pero pienso que se queda muy corto con lo que realmente deberíamos saber como esposos. Entonces empezamos a tomar el curso de métodos, de métodos naturales y bueno, la verdad, un regalo maravilloso del cielo. ¿Por qué? Porque ahí entendí que la sexualidad de nosotros no era sana, que cuando nosotros teníamos intimidad, yo lloraba y yo decía, pero ¿por qué si estoy teniendo una intimidad sexual con mi esposo, por qué me tengo que sentir así? Porque yo me sentía utilizada. Porque cuando iniciamos con métodos anticonceptivos, no entendía que el daño primero de salud que hacen con nosotros las mujeres, la gran mayoría son métodos abortivos, nos dañan nuestra parte hormonal, no les interesa la salud de las mujeres, eh, mata el amor en la pareja, porque le estamos diciendo a nuestra pareja que el día que quiera, como él quiera. Nosotros veíamos pornografía juntos, o sea que yo fui partícipe de la adicción de mi esposo, porque así nadie te habla que la pornografía ni solo, ni acompañado, ni en pareja, porque la pornografía, el fin de la pornografía es el placer a costa de lo que sea y como sea, y tú nunca vas a estar satisfecho. A cambio, ¿qué te hablan los métodos naturales y la sexualidad en la pareja como Dios quiere? Que la sexualidad, el fin principal es la procreación de los hijos, esa apertura a los hijos. Y que el placer es un regalo de añadidura que el Señor le regala a la pareja, pero ese no es el fin principal. Entonces, cuando todo esto está desordenado y eso es un sancocho, pues por supuesto, realmente esa sexualidad no se lleva ni feliz, ni placentera, ni con el fin principal que Dios la creó. Entonces, bueno, empezar a cambiar todo ese desorden, pues para mi esposo no fue fácil tener que hablar de tiempos de castidad. Y esos tiempos de castidad fue crecer también él, porque un hombre que no es capaz de dominar la carne no es capaz de dominar nada. Y para ellos es más difícil. Bueno, aunque ahorita hay muchas mujeres con adicción de pornografía también brutal por entrar en esa igualdad de género. Y hoy muchas mujeres también se nos acercan después de que compartimos el testimonio que tienen una adicción terrible a la pornografía. Y de ahí desciende también otro tipo de cosas porque quieres explorar más cosas y no quedas satisfecho y eso te lleva a muchas más cosas. Así que eso que uno ve escandaloso en televisión, que un papá fue capaz de abusar de sus hijos, que un hombre fue capaz de abusar de un niño, empiezan con la pornografía o por un abuso. Pero todos tienen un componente grande de pornografía, porque ahí el demonio quiere robar la pureza, el corazón y la sexualidad de las personas. Entonces, porque somos objetos. Para Dios no somos objetos, somos alma. Y está completo, o sea, somos todos, cuerpo y alma. Entonces, bueno, entender todo eso fue un aprender hermosísimo. Realmente podemos decir que en estos años, en este caminar con el Señor, hoy puedo decir que la sexualidad con mi esposo es sana, placentera y hermosa. Y bueno, en ese aprender, pues, de esa apertura a la vida, pues quedamos en embarazo de nuevo, llega a nuestra vida nuestra hija María de los Ángeles, para nuestra familia una bomba atómica, que a qué secta nos habíamos metido, que nos habíamos vuelto locos, que para tener hijos hay que tener plata, bueno, un ataque frontal contra la vida, contra los matrimonios. Entonces, bueno, nace nuestra hija María de los Ángeles y todo el mundo se van a operar, porque hasta aparte de eso la gente se mete en la intimidad de la pareja, ¿no? Opina, hazme el favor, les permitimos opinar. Entonces, bueno, en el 2018 nace María, en el 2015 y en el 2018 quedamos en embarazo de nuevo porque empezamos a entender esa apertura a la vida. Y me amor, toca que lo dejes allá mientras tanto. Y quedamos en embarazo en el 2018, a las 11 semanas perdemos bebé. Ese bebé lo gana el cielo, ¿no? Pero para nosotros una prueba de fe fuertísima, no se imaginan cuánto, porque me tienen que hacer un legrado. Y aquí el sistema de salud, bueno, me imagino que casi en todos los países, el ataque todo el tiempo es planificación, planificación, operar a las mujeres con excusa de que, como tengo múltiples cesáreas, con excusa de la que sea. Todo el tiempo usted tiene 2 hijos y ya lo quiere
poner a planificar cómo sea, operarlas. Entonces, pues como yo tenía muy claro mi convicción y mi fe, pues fue un ataque súper fuerte de la jefe enfermera, que yo estaba loca, que irresponsable, que me iba a morir, que estaba sangrándome, que me tenían que sacar el útero, que Juan tenía que firmar, que me iba a morir en la cirugía, bueno, una cosa fuerte. Gracias a Dios ni me tuvieron que sacar el útero, ni pasó todo lo que ellos me habían planteado, pero sí fue una prueba emocional para mi esposo porque durante 6 horas no le dieron respuesta mía. Y después de pintarle un panorama tan grande que me iba a morir, pues mi esposo dijo, yo no voy a poner más en riesgo la vida de mi esposo, me voy a operar, sabiendo que Dios, el plan de Dios, no es que los matrimonios estén cerrados a la vida. Entonces, bueno, vamos con nuestro director. El director que yo les he hablado durante toda esta historia es laico y es el director de nuestra comunidad, pero también tenemos director sacerdote. Entonces, nuestro director laico nos dijo que este tema lo teníamos que hablar con nuestro director sacerdote. Nos reunimos con él. Ahí el Espíritu Santo nos habló de nuevo por medio del Padre y nos dijo que por qué teníamos miedo. Si Dios tenía un plan maravilloso de ser una familia numerosa, ¿por qué tenerle miedo a estar abiertos a la vida y de que Dios podría sanar mi salud si Él quisiera para que fuera mamá nuevamente? Bueno, salimos ahí convencidos de lo que Dios quería con nosotros. Para la misma fecha, para el año siguiente, quedamos en embarazo de nuevo. A las 11 semanas perdimos bebé. Yo lo único que le pedí al Señor en ese momento fue que no me hiciera pasar de nuevo por un legrado. Ese momento lo vi en mi casa. Pero ¿saben cuál es la misión de ese bebé? Pues la conversión de mi ginecólogo. Porque todas las consultas médicas con mi ginecólogo, que decía ser católico, me atacaba. Me decía que sus métodos naturales no sirven, que Dios no se pone bravo por el método de planificación, que tengo que pensar en mis hijos, que mi salud, etcétera, que la cesárea, eso. Me trataba súper fuerte, era súper tosco conmigo. Pero yo le decía, le respeto su parte médica, pero no estoy de acuerdo porque mi fe me dice otra cosa. Y pues mi fe no la negocio aquí con usted. Entonces, claro, como él me vio con Juan Francisco, me vio con María, me vio con la pérdida anterior con este bebé, las citas de control médico, él ya estaba en una actitud muy diferente conmigo, muy amoroso, muy amable. Él estaba pasando por una situación muy fuerte con su esposa, me pidió ayuda, pues yo lo puse a hacer las tareas, las cuales me han puesto a mí, y empezamos a formar una amistad muy bonita. Así que cuando yo llego al control que le digo que estoy manchado y me atiende, me dicen, bueno, y deja pasar a Juan, porque esa es otra cosa aquí, el sistema de la salud, si tú no tienes una prepagada, tu esposo no puede estar en el parto, o sea, lo aíslan todo el tiempo, o sea, tienes que tener un sistema de salud independiente para que tu esposo pueda estar contigo, qué tristeza, ¿no? Entonces, me dice, yo tengo que darle gracias a Dios por este embarazo, me duele la pérdida, él ese día se iba de retiro, se iba al retiro de la Sociedad Amor Mariano, y yo entendí el propósito de mi bebé. No solamente fue la conversión de mi ginecólogo, porque aparte de eso nosotros habíamos mandado hacer una caricatura para anunciar la llegada de nuestro quinto hijo, porque sabíamos que iba a ser una bomba atómica tanto con mi familia, con el mundo entero, ¿no? Porque que estábamos locos. Y como pues la caricatura me llegó el día que empecé con el manchado, pues mi esposo se puso triste y me dijo, pues si quieres no la veas. Le dije, no, los hijos del cielo cuentan y vamos a contar la noticia que hoy nuestro hijo se fue para el cielo. Pues publicamos la caricatura contando esto y ustedes no saben el revuelo y el eco que hizo esto. Fue impresionante. Porque como el mundo nos vende que eso es un cúmulo de células, que ahí no hay nada. Y hablar de que un hijo, que nosotros somos mamás desde el momento de que Dios permite esa concepción, no entendemos que así sea 1, 2, 3 semanas, días, lo que sea, ahí hay vida. Y que esa vida tiene un alma. Entonces, que un hijo se vaya al cielo, pues es la meta más grande de todo papá. Y pues con el dolor humano y que no lo podíamos tener con nosotros, pero habíamos cumplido que fuera al cielo. Entonces, bueno, eso fue, miren, de todos los programas de chismes, nos sacaron por Facebook, por televisión, por todo lado. Gente criticándome, por supuesto, y gente muy tocada. Pues me escribe al otro día una chica, entonces, que no nos seguía, me dice, mira, yo no sé cómo cosas de Dios encontré en el Facebook la historia de tu esposo en una entrevista que hablaba de usted, del embarazo, la apertura a la vida, de bueno, todas esas cosas. Ella iba a abortar a su bebé, estaba pasando por una situación muy difícil y ella decide
eh, escuchar la historia y decide seguir con su embarazo. Y hoy esa vida se llama Salomé. Pues uno no dimensiona realmente que algo que para cualquiera había sido tan insignificante, subir una publicación contando tu historia, cuántos corazones puedes tocar y cuántas vidas puedes salvar. Porque eso fue lo que alguien me compartió, pero no sé cuánto más haya hecho mi hijo en tan pocas semanas que estuvo conmigo. Entonces, bueno, eh, médicamente imposible que quedara en embarazo, porque 2 pérdidas seguidas, me dio anemia, perdí muchísima sangre, médicamente mi doctor me dijo, mira, Ana, de verdad que es imposible, te gastaste todas las reservas de tu cuerpo, pero como ya había regresado a retiro, me dijo, la última palabra la tiene el Señor y yo ante eso yo no puedo decir nada, eso lo verás con tu esposo. Pues yo seguía con el llamado en el corazón de otro hijo y yo decía dentro de mí, ¿será yo? ¿Es mi soberbia? ¿Será de verdad que Dios quiere otro hijo para esta familia? Bueno, en fin, yo en esa disyuntiva humana. Llega pandemia y quedamos en embarazo de nuevo. No le contamos a nadie. Debíamos esperar pasar la 11 semana porque las 2 pérdidas anteriores habían sido 12 semanas. Y en ese momento, pues ya había pasado semana 11 y tenía que hacerme la ecografía. Pues bueno, se hizo el milagro. Un embarazo perfecto, un bebé perfecto. Él me decía, es imposible que tus exámenes hayan salido perfectos. Para ese momento no estaba anémica, mis reservas estaban perfectas. Me decía, pero tienes que prepararte porque vas para una quinta cesárea. Y como él no me podía atender, porque es médico, el médico que tocaba de turno me dijo, donde te vean que es quinta cesárea, te van a ir a dar la yugular. Pues efectivamente fue así. Me tocó médico de turno, un hombre respetuoso, sigo orando por la conversión de él. Me trató súper mal, me dijo que era un irresponsable, que aparte de eso, ¿cómo era posible que no me fuera a operar? Si iba para una quinta cesárea, que me iba a morir, que los riesgos eran muy altos, bueno, etcétera. Entré a cirugía para mi quinta cesárea, el anestesiólogo hace el bellísimo comentario y me dice, ¿y todos los hijos son del mismo papá? Y yo le dije, sí. Y si usted se llega a morir, ¿qué va a pasar? Le dije, pues quedan en excelentes manos. Es un excelente papá. Y entonces dice él, a esta la vamos a volver a ver por aquí. De muchos tratos inhumanos. O sea, nosotros las mamás gestantes pasamos por muchos atropellos. Entonces es muy duro porque si tú no tienes a Dios en tu corazón, pues tú te desboronas, te quebrantas. Yo no solté el Santo Rosario durante todo el tiempo. Bendito es el Señor, nos fuimos para la casa perfectos, Juan Martín, y mi quinta cesárea. Todo el mundo lo mismo preguntándome, ¿te vas a operar? Un quinto hijo, ¿están locos? Quinta cesárea, bueno. Quedamos en embarazo de nuevo. Llega a nuestras vidas Juan José, sexta cesárea, pues mi médico no quería que volviera a pasar por el atropello que me habían hecho pasar los médicos. Logramos conseguir un amigo, un médico, para que programáramos la cesárea y ya estaba todo listo y Juan José se adelanta. Así que me tocaba el médico de turno. Y yo, Dios mío, ¿por qué? Yo en ese momento le llegué a reclamar al señor y le decía, ¿por qué no tengo plata para un plan prepagado? ¿Yo por qué tengo que pasar por esta humillación? Yo he ofrecido muchas cosas, Señor, porque tengo que ofrecer este momento tan bonito que me encantaría vivirlo con mi esposo, con mis hijos, y me toca vivirlo de esta manera tan cruel. Y el Señor me lo muestra y me dice, hija, pero si mi hijo amado le tocó vivir con la Virgen María, que le cerraran las puertas, en un burrito, tenerlo en un pesebre, si tú no vivieras esto, muy seguramente no podrías entender cuántas mujeres pasan por la situación tuya. Yo necesito que vivas esto. Uy, miren, eso para mí fue súper fuerte. Yo, bueno, ofreciendo. Cuando llega el médico de turno, ya estaba en la camilla lista para que me pasaran a cesárea. Veo al médico y lo veo con una camándula dentro del uniforme. Y dije, Señor, este es de los míos. Me toca y me dice, tranquila, mamita, ya te vamos a pasar, todo va a salir bien. ¿Tú crees que me dijo algo sobre las cesáreas? No me dijo ni una sola cosa fea. Me trató súper bien. Mejor dicho, salí de mi sexta cesárea, por supuesto, eh, físicamente muy adolorida, muy doloroso, pero nos fuimos sanitos para la casa, Juan José y yo. ¿Que si me he operado? No. ¿Que si me voy a operar? No. ¿Que si vamos a tener más hijos? No sé. Tuvimos una pérdida vamos para 2 meses. Estábamos muy emocionados. Para mí fue muy doloroso.
Otra vez me tocó un trato inhumano con el legrado, escuchar a la médico todo lo que quiso desahogarse y decirme en mí. Yo todo lo ofrecí por reparación, un momento muy fuerte para mí. Y ¿qué les puedo decir? Pues hoy somos una familia visible en redes sociales, un apostolado pro vida, de familia numerosa, vamos en contracorriente. Hoy los jóvenes no quieren tener hijos, hoy los jóvenes no se quieren casar, porque pues primero ven en sus casas un mal ejemplo de familia, porque hoy el mundo les vende que lo más importante es ser profesional, viajar por el mundo, tener perros, y eso que, ojo, yo no estoy diciendo que estudiar sea malo, pero nunca preguntamos si esa es la vocación que Dios tiene para nosotros. La gente nos pregunta, ¿y cómo van a hacer para pagar 6 universidades? Y yo les digo, ni me quita el sueño ni me trasnocha. Si Dios quiere hacer profesionales a mis hijos en la parte de estudio y laboral, bendito sea el Señor, Él mirará dónde consigue la plata. Pero si la universidad no los va a hacer santos, no me interesa. Hoy, nuestro hijo de 19 años está estudiando ingeniería mecánica automotriz, el de 17 está terminando el colegio, el de 10, la de 8, el de 3 y el de año y medio, hacemos homeschooling, los educamos acá en casa. Tenemos un hermoso proyecto, o bueno, hoy les puedo decir que hoy me siento más feliz y realizada y empoderada siendo mamá de tiempo completo. Hoy el Señor me ha permitido poner un talento, porque a mí me ha encantado siempre lo que les decía, el diseño, crear, bueno, una tienda que tenemos que se llama Santo Corazón, es un apostolador maravilloso, un emprendimiento, un sustento para esta familia y un poder poner mi talento al servicio de Dios. Trabajo desde la casa, tenemos una tienda física, hacemos estos peluchitos de evangelización, aquí está el Padre Pío, a Mamá María, porque yo decía, pues no hay nada que podamos, que nuestros hijos podamos evangelizar con ellos. Siempre hay mucho contenido en los muñequitos, sino que nos venden para los niños. ¿Y por qué no mostrarles a los niños que existen superhéroes de verdad? Apalancamos más emprendimientos. Tenemos este Baby Rosario para que los más bebés se vayan enamorando del Santo Rosario. Con los niños, en este rinconcito, hacemos las camándulas, diseños de nosotros, denarios. También diseñamos esta agenda. Es una agenda. Yo soy amante de los cuadernos, de la agenda, de bueno, todas esas cosas. Y decía, pero no hay una agenda donde podamos hacer nuestras tareas de oración. Pues esta agenda es una agenda espiritual donde tiene calendario mariano, calendario devocional, calendario de santos, trae para apuntes, para hacer tu lección divino, cómo hacer tu lección divino, para hacer tu examen de conciencia, estas hojitas se desprenden, entonces tú ya llevas listo tu confesión de día, trae una hojita de finanzas y trae unos stickers al final. Entonces, es una agenda que diseñamos para que los misioneros o las personas que empiecen un caminar de fe puedan organizar sus tareas diarias de oración para crecer en la fe. Bueno, en la tienda tenemos ropa, más peluche de otros emprendimientos, denarios, bueno, libros, cuentos para colorear, mantas de lactancia, bueno, muchas cosas. Y tengo muchos proyectos que el Señor dispondrá más adelante. Voy a sacar los títeres, todo lo que los niños nos están pidiendo para evangelización, otros proyectos muy lindos, pero trabajo desde acá en la casa. Tenemos una tienda física que la tiene mi hijo mayor, una tienda virtual. El Instagram de nosotros es @santocorazonjm, Jesús y María. Confiando en Dios el otro año, pues podamos manejar envíos internacionales y a todos los eventos que vamos, porque el Señor nos puso en esta tarea de compartir este testimonio a donde nos inviten. Emaús, parroquias, ya estuvimos en Perú, ya el Señor nos puso a viajar más lejos. En Perú, mi esposo puso sus talentos actorales para proyectos para él. En YouTube hay un proyecto que se llama Encuentros, que es una serie web católica. Hicimos el documental de la patrona de Colombia, que es la Virgen de Chiquinquirá, donde actúa mi esposo, mis hijos, mi cuñada. Y bueno, tenemos muchos planes más. Ahorita queremos seguir en lo de evangelización digital con nuestros niños. Tenemos otros proyectos que, si el Señor permite, los vamos a sacar. Y bueno, una familia loca para el mundo, pero una familia que busca la santidad. No somos una familia perfecta, porque todos los días luchamos por ser esa familia que Dios quiere en nosotros, pero pues
nuestra humanidad siempre es en esa pelea, ¿no? Eh, Gracias a Dios, pues nuestras peleas con nuestro esposo duran poco tiempo, nos sentamos a mirar en qué fallamos y por qué perdimos el control. Le hablamos mucho a nuestros hijos adolescentes que les toca muy duro. Yo digo que hoy a los adolescentes el bombardeo que hay afuera es brutal. Definitivamente les toca el tema del internet, la tecnología, que aunque se puede utilizar para cosas buenas, pues el enemigo las utiliza para él. La música, demasiado contenido hipersexualizado ideológicamente, donde quieren distorsionar la feminidad de las mujeres y la masculinidad del hombre. O si te darás cuenta, yo cambié el nombre, o sea, mi Instagram se llama Flaca Malagón, pero abajo dice Ana María de Obregón, porque el de, porque le pertenezco a mi esposo y eso no se trata de ser una mujer subyugada o que me dijo, no, es la cabeza. Y él es el que protege a esta familia, está pendiente de nosotros, el San José, la cabeza, el que lleva el barco. Nosotras somos una parte importante en el hogar, pero cada cual tiene que cumplir un rol. Y eso no quiere decir que aunque mi esposo sea la cabeza, mi esposo, ahorita mientras yo estaba aquí compartiéndoles esto, estaba haciendo la comida, les estaba dando de comer a los niños, cambia pañales, nos sentamos a trabajar en nuestra empresa, somos un equipo, pero él es el que tiene que tomar las decisiones importantes de la casa. Por supuesto, nos sentamos a estudiarlo las dos y que él sea la autoridad, porque él es el hombre y la cabeza del hogar. Entonces, bueno, todos esos roles se han ido perdiendo, pero pues bueno, ahí vamos. Hoy trato de vestirme modestamente, quiero sacar una línea de ropa porque yo me consagré a Jesús por María, en nuestro proceso de pertenecer a nuestra comunidad que se llama Misioneros del Amor de la Sagrada Familia, esos locos que hacían la coronilla a las 3 de la mañana. Hoy servimos en esa comunidad y en las comunidades que nos inviten. Pero el día que me consagré, había un anexo en el libro donde hablaba sobre tus vestiduras vuelven y me crucifican. Y yo era la mujer de ponerme lo más transparente, lo más chiquito, lo más escotado, el vestido baño, el más diminuto, y no entendía cuánto daño, cuánto dolor, en cuanto y respetaba a Dios y a mi esposo. Entonces yo pienso que hasta eso, en eso el Señor me ha mostrado lo importante de vestir modestamente y enseñarle eso a mi hija. Yo dejé los escotes, eh, si me pongo un pantalón, evito que el pantalón pues muestre más de la cuenta. Estoy en un cambio, todavía no he llegado a la meta. Y también en reparación de tantas veces, porque yo sé que hice pecar a hombres con mis vestiduras, eh, utilizo mantilla cuando voy a Eucaristía, las veces que a veces no se me queda, en reparación por ese mal vestir indecente muchas veces. Entonces, pues bueno, soy una mamá de una familia numerosa, una esposa feliz, que le sacamos tiempo también a la pareja, a veces nos escapamos los dos solitos, porque primero está Dios, luego el esposo y después los hijos. Muchas veces cuando uno se casa pone a los hijos primero que el esposo y eso no está bien. Sacamos tiempo en familia, nos vamos de misión en familia, eh, y bueno, a donde el Señor nos llame, estamos. Y pues agradecer por esta invitación tan hermosa, porque cada vez que yo comparto testimonio también es un momento de sanación y reparación de mi vida que el Señor me regala en cada instante.